Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Doc? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bien, mucho Muy, gusto. mucho gusto. Hemos tenido, bueno, para todos los colegas, hemos tenido un pequeño problema con el internet del colegio de abogados y a causa de eso se demoró la conectividad. No, no hay problema. Sí, me informó la doctora Tardié, que es la que me contactó con ustedes. Bueno, ella me comentó recién por WhatsApp, así que bueno, me imaginé que habría algún problema técnico. Pero bueno, desde ya que no hay ningún problema. Al contrario, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a vos por la participación, bueno, a todos por brindarnos este ciclo de charlas. Estamos muy contentos, sinceramente, y con mucho gusto los recibimos y receptamos el conocimiento que es tan bienvenido y es tan necesario, sobre todo acá en Catamarca, por la cuestión que se desarrolla, bueno, minera, ambiental, entonces es muy importante para nosotros todo esto, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Así que, ¿cómo está la temperatura ahí en San Fernando del Valle de Catamarca? Hermosos, hermosos 42 grados. Claro, porque ustedes tienen clima seco, entonces tienen grandes amplitudes térmicas, ¿no? Mira, la realidad es que el clima seco, viste, ha ido mutando con el tiempo, ya no es tan seco últimamente. Está bastante cambiado, pero sí, en lo general es un clima seco, semidesértico, lo que dice los libros, pero está como distinto el clima. Creo que, bueno, parte de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel país, todo cómo va mutando, ¿no? Sí, sí, La sí. parte climática. Creo que a nosotros no somos la excepción y nos toca también. Mirá, vos sabés, Rafael, que a mí me comentaban de otras provincias, por ejemplo, de Santiago del Estero, gente que es del lugar, me decía que también Santiago siempre fue muy caluroso, pero al mismo tiempo muy seco, lo que permitía soportar el calor con cierta facilidad. Pero que con el Totalmente. tiempo se había tornado un poco más húmedo, pero más que nada por el tema del monocultivo de soja, o sea, por la expansión de la producción de los sembradíos de soja. Yo desconozco el tema en profundidad, por eso me comentaba gente de Santiago también, ¿no? Que es un factor especial, ¿no? Es que lo que sucede, me parece, nosotros tenemos parte de eso, parte en el este catamarqueño, de hecho, el límite con Santiago del Estero es la parte productiva en cuanto a lo que es la soja, bueno, el monocultivo de soja, sorgo, trigo, sobre todo soja, digamos, que es lo que más hacen también. Y obviamente, ¿viste? Hay deforestaciones para poner ese cultivo y eso genera también un impacto climático evidente, me parece. Total. Sí, De sí, todas pareciera que es así. Por lo menos por lo que me decía esta gente, ellos me lo decían con mucha seguridad, o sea, como que lo tenían, como que lo habían sí, corroborado, ¿no? y seguro, yo la verdad no tengo información fidedigna de esa cuestión en particular, pero no me sorprende, ¿viste? Que los cultivos, obviamente, uno deforesta, saca cultivos nativos, todo pone un cultivo por ahí que no es nativo y eso genera un impacto Sí, climático evidente. totalmente, sí, sí, aparentemente es así, ¿no? Sí, sí, por lo menos sí, a mí me pasa lo mismo, no es un tema que yo haya podido estudiar, con lo cual no lo puedo corroborar, pero ellos me decían que, claro, el tema es la deforestación y al mismo tiempo todo el desgaste del suelo por el monocultivo, que es un problema que se añadiría, ¿no? Así que bueno, Total. che, Doc, si te perdón, parece, no sé si querés que comencemos por el tema de tu tiempo también, y bueno, si hay gente que se quiere ir sumando, que se vaya sumando. no hay Si te problema. parece, damos inicio o esperamos un poco más, vos me No, dirás. eh, Estamos a no, tu disposición. como prefieran, acá la veo a mi amiga Agustina Tardié y Hola bueno. Rafa, hola Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo va, Doc? ¿Bien? ¿Cómo Todo estás? bien, todo bien, todo bien. Yo soy la amiga de Susi, más Sí, fácil. sí, estoy- Rafa, te hago una consulta. ¿Se podrá grabar la clase así queda como para que después otras personas puedan verla? tengo entendido que se Se, está grabando. se está Mirá grabando. arriba, Ah, sí, perfecto, listo, está macanudo. grabando. Se está Sí, yo, grabando. si no Sí, hay problema, Rafa, y después te pido el discúlpame. video, insisto, sin Sí, compromiso, si se puede. Y no, bueno, hoy sí. vamos a tocar un tema un poco, digamos, que tiene algunas, o por lo menos que se presta a ciertas interpretaciones, que yo en lo personal suscribo.
que son políticamente incorrectas, con lo cual el video en ciertas redes sociales se puede ver bloqueado. Porque viste que ciertas redes sociales no se caracterizan por su respeto a la libertad de expresión. Esta es una fea sorpresa que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Pero bueno. Qué tema, ¿no? Qué tema estas Claro, cuestiones. lo que pasa es que tampoco podemos apelar o sea, voy a tratar de utilizar algún eufemismo o algún circunloquio para evitar de pronto ese posible efecto, para dejarlo evitado de antemano, pero hay veces que no, digamos, no se puede hablar con claridad o, no, digamos, o saber de qué estamos hablando si no hay ciertas denominaciones que uno tiene que utilizar. Pero bueno, no, ese es un tema grave y es una mala, insisto, es una mala sorpresa, porque parecía, el mundo de las redes sociales parecía un mundo muy libre hasta que después, hace ya, insisto, 3, 4 años atrás, nos dimos cuenta masivamente que no, que hay determinadas líneas de opinión o determinadas informaciones que son objeto de censura, pero muy, muy severa. Aunque debo decirte que como abogado he logrado, lamentablemente el escrito que preparé en su momento, como fue improvisado para un amigo periodista, que es un periodista independiente, lo perdí al escrito y él no lo conservó, pero logré que hiciera un descargo, me acuerdo, creo que fue en YouTube, que le habían baneado el Sí, canal directamente, con decenas de videos, que lo recuperara. O sea, eso también hay que decirlo, que él hizo un descargo, que se lo había redactado yo, que me pidió ayuda como abogado, y se lo restituyeron. Y lamentablemente el escrito lo perdí. El otro día lo llamé porque me consultaron por una situación similar y le digo, che, escuchame, ¿te acordás el escrito? Porque fue algo que yo improvisé, no sé si no lo hice en un micro, me acuerdo, viajando a Buenos Aires. Dice, no, no lo tengo. Digo, yo tampoco. Bah, habrá que redactarlo otra vez, qué sé yo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, che, si quieren arranco, yo no tengo problema, porque como quieran ustedes, a mí me da lo mismo. mirá, Doc, como vos sinceramente desees, nosotros arrancamos. Total, de todas maneras, como vos bien manifestaste, esta clase queda grabada, entonces cualquier participante después puede verla, puede reverla, bueno, lo que necesite frente a la necesidad que tenga en su momento. Y si Perfecto, alguien perfecto. quiere ir sumando, lo vamos sumando a medida que corresponde. Acá hay un gran tema, particularmente en Catamarca, que es que este es como un horario medio pico central en lo que respecta al trabajo, porque nosotros tenemos horario cortado, Claro, tenemos claro. horario cortado. Ustedes generalmente hacen horario corrido, cortan, ya a esta hora están cortando más o menos, corregime si no es así. En cambio nosotros tenemos la Muy famosa sabia, siesta, muy, claro, muy sana, muy muy sana. sana, recuperadora, digamos, y después volvemos a continuar, pero por ahí es complejo en cuanto a que estamos hasta las 10 o 11 de la noche trabajando. Esa es la parte mala, por así decirlo. O sea, es que yo tengo y creo que Agustina también, creo que puedo hablar por vos, Magu, también. O sea, es que tenemos la peor ecuación, porque trabajamos de corrido como se hace en Capital Federal, como se hace en la Cava, pero terminamos tardísimo también por sobrecarga de trabajo, porque uno anda en mil cosas y bueno, pero es muy sana la costumbre que hay en provincias como la tuya, como Catamarca, como Santiago del Estero. En una época también era así, aquí también en la provincia de Santa Fe, yo en este momento estoy en Rosario, de parar, hacer el corte al mediodía, almorzar tranquilo y hacer una pequeña siesta como para recuperarse, ¿no? Pero bueno, el ritmo de vida lamentablemente nos es impuesto, ¿no? No lo decidimos nosotros. Sí, eso es cierto, ¿no? Por ahí uno no Ah, decide esa situación a veces, en la mayoría de los casos, ¿no? sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Ojalá fuera más fácil, sí, sí. Sí, bueno, Y arranco, si les uno parece se bien, para, arranco, hay muchísima ya no se información. para más. Yo, Doc, bueno, voy a proceder obviamente a hacer la presentación pertinente. Bueno, está dentro del marco de ciclo de charlas sobre ambiente y derecho. En particular, esta charla nos va a ilustrar sobre la perseverancia de la casa común. Bueno, nos va a ilustrar con gran orgullo. Recibimos en este caso al doctor Pablo Javier Dávoli, abogado, doctorando en Derecho por la Universidad Católica Argentina. Cursó la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional en la Universidad Nacional de La Plata.
Es asimismo doctorando en filosofía por la Universidad del Salvador, es diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Austral y asesor parlamentario del Senado de la Nación Argentina. En Rosario ejerce la docencia en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Abierta Interamericana en la materia de ciencias políticas, formación del pensamiento jurídico-político, filosofía de derecho, sociología jurídica, teoría del derecho, derecho político, entre otras materias. Es autor de varios libros y fundador del Instituto Político de Derecho y Abogado de Rosario. Entre otras atribuciones que tiene este doctor, nuevamente es un orgullo para nosotros tenerte y un orgullo poder escucharte esta charla que nos vas a dar y que nos vas a ilustrar e introducirnos un poco más en todo lo que es la metodología y la materia de ambiente, obviamente, ¿no? Así que muchísimas gracias, Doc. Te cedo la palabra y encantados una vez más de que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias Rafael, muchísimas gracias también a mi amiga María Agustina Quiroga Tardié. Y bueno, por tu intermedio, Rafael, agradecer al Colegio de Abogados de Catamarca, que con la invitación que me ha hecho me ha honrado, una institución de colegas, ¿no? Un cuerpo profesional de colegas con todo lo que esto implica. Y también saludar a todos los colegas de Catamarca y al público en general. Así que bueno, por mi parte, muy agradecido. La charla puede llegar a ser un poco aburrida porque por el tema que es Agenda 2030 es mucha la información comprimida a reseñar y a volcar, a compartir. Yo me voy a ceñir a un escrito que preparé en base a artículos previos míos, o sea, de mi autoría, y también bueno, de otros autores, donde intenté compilar la información respectiva como para pintar un cuadro general, un panorama, digamos, un cuadro panorámico. Y esto por ahí le quita espontaneidad, pero creo que bueno, va a favorecer que quede el tema más o menos presentado con cierta claridad. Lo primero que hay que pensar o que hay que decir respecto de la Agenda 2030 es que se trata de una serie de objetivos de desarrollo sostenible. O sea, de eso se trata. Y más específicamente de 17 objetivos que voy a pasar a especificar después, de desarrollo sostenible, que han sido planteados en el seno de Naciones Unidas y que han sido adoptados por la totalidad de los miembros de Naciones Unidas en el año 2015, más específicamente en septiembre. Vale decir que son compromisos que nuestros países, es decir, que todos los países que integran Naciones Unidas, han asumido como propios, supuestamente al menos, con la intención declarada de mejorar las condiciones de vida. Si uno tuviera que reseñar, bueno, ¿pero para qué? Bueno, es para mejorar las condiciones de vida y por lo tanto la situación de las personas humanas a nivel mundial y, por qué no, del mundo como casa común o como medio ambiente, como nuestro hábitat. En especial, digamos, perdón, más concretamente y de manera literal, lo que se puede decir es que, y se declara al respecto, es que se trata de poner fin a la pobreza, y acá sí estoy siendo textual, poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Fíjense que en principio difícilmente uno pudiera estar en desacuerdo con estos objetivos o con estas finalidades que en sí, así por lo menos tal como se interpretan a primera vista, creo que es algo, creo que todos vamos a coincidir en que se trata de objetivos no solo positivos, sino urgentes, apremiantes y desde ya muy nobles. ¿Qué puede estar en contra de mejorar la vida de las personas o de poner fin a la pobreza, por favor? E incluso mejorar las vidas y perspectivas de las personas en todo el mundo, proteger el planeta, que es nuestra casa común. Bueno, eso ciertamente que son objetivos más que laudables. Claro, según puede inferirse, si bien esto no está declarado expresamente, pero uno, bueno, cuando analiza esos 17 objetivos, dice, bueno, advierte que el ideario fundamental, que constituye la guía principal y de algún modo la hilación de estos 17 objetivos, advierte que está dado por ciertos principios que surgen con cierta claridad o que se pueden inferir con cierta facilidad. La idea de bienestar material, eso está claro, o sea, generar condiciones macro, condiciones medioambientales, naturales y sociales, que provean a cierto bienestar. Esta es una interpretación que hago yo, pero creo que es la más adecuada, creo que es la que surge, digamos, a flor de piel, por así decir. La idea de igualdad está muy presente, idea esta que, como se sabe, bueno, semánticamente es un tanto problemática, es decir, al momento de definirla, pero es una idea, digamos, que en principio nadie se va a oponer, en principio es una idea, digamos, compartible, por así decir.
y está muy presente, está muy, muy presente. Y toda la idea, por supuesto, de sustentabilidad o, como se habla textualmente o literalmente, de sostenibilidad. Acá ya advertimos, sí, si se quiere, un sesgo, ¿no? Más allá de cómo interpretemos esos principios, que son los que a primera vista aparecen, digamos, y se pueden advertir, sí hay un cierto sesgo por lo que no aparece, ¿no? Y ahí podemos hacer un primer comentario que, por lo menos desde mi perspectiva, y muy modestamente, por supuesto, es crítico. No hay ninguna referencia a condiciones medioambientales, socioculturales en especial, que hagan relación o que hagan alguna referencia a, digamos, a bienes espirituales o a lo que podríamos denominar con alguna licencia del lenguaje un bienestar no solo material, sino espiritual, más profundo, o en el sentido más profundo de la expresión. En ningún lado figura el sentido de trascendencia, la natural religiosidad humana, o sea, no hay ninguna referencia a Dios ni a todo aquello que en el hombre y en todas las culturas, históricamente y todavía hoy, bueno, hacen que el hombre crea en un Dios o lo busque o se plantee al respecto. Tampoco hay ninguna referencia al patriotismo, ¿no? ni a la patria, o sea, es un principio que está, digamos, ajeno, y lo mismo pasa con la familia, con la piedad familiar como virtud y la familia como realidad humana. O sea, ahí ya por, digamos, por la negativa, por aquello que no figura, por aquello que en principio no es mencionado, no está contemplado, ya podemos hacer una primera observación. Y desde luego que no es original mía, eso desde ya. De hecho, cabe aquí evocar que en 2011, fíjense que estamos hablando con anterioridad a la Agenda 2030, que es de 2015, respecto de los antecedentes de la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 8, y que constituyen el antecedente de la Agenda 2030, ya en 2011, en un evento organizado en Naciones Unidas por México, Guatemala, la Santa Sede y otros estados, otros miembros de Naciones Unidas, se señaló que por lo menos la familia debía tener un lugar, digamos, estar contemplada como un bien y por lo tanto la piedad familiar y el amor familiar deberían constituir objeto de protección, de promoción y también un principio dentro de todo este ideario y de estos objetivos. Bueno, pero en definitiva, ¿cuáles son estos 17 objetivos que son de algún modo el desarrollo ulterior de aquellos primeros 8, que eran del 2000 y que tenían como meta 2015? Como no se cumplieron, sale la Agenda 2030 en 2015 con el plazo a 2030. Estos 17 objetivos son el fin de la pobreza, y los estoy leyendo textualmente, ¿no? Hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y finalmente alianzas para lograr los objetivos. Es decir, este último objetivo es más bien instrumental y tributa a los otros 16. Como yo les decía, como antecedente o como precedente de esta Agenda 2030, con estos 17 objetivos, nos encontramos declarados en el año 2000 con los 8 objetivos de desarrollo del milenio, que eran erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el HIV o VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro, lograr una sociedad global para el desarrollo. Como ven, la Agenda 2030 es más ambiciosa, multiplica o mejor dicho agrega objetivos, pero aparte reformula algunos de los que estaban con anterioridad. Fíjense que ya no se habla de igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Bueno, esto tiene que ver o es el producto de, en definitiva, asumir digamos, la ideología de género, doctrina de género o como se le prefiera llamar. O sea, es asumir la concepción de género, la noción de género, y ahí entonces ya la igualdad de oportunidades queda, digamos, ya no es específicamente de hombre y mujer, que son conceptos que son desplazados por la idea de género, que es anterior, pero bueno, que aquí es asumida plenamente.
Y en cuanto a la salud también es mucho más genérico, o sea, hay una cierta reformulación de objetivos que eran preexistentes y se da el agregado de objetivos nuevos. Por eso tenemos 17 en vez de simplemente 8. Claro, para el año 2012, en una conferencia en Río de Janeiro, ya un raconto histórico muy rápido, muy pequeño, se realizó una conferencia, también Naciones Unidas realiza una conferencia en Río de Janeiro, donde justamente ya próximos a 2015 comienza a advertirse que esos objetivos del milenio que se habían planteado y aprobado en el 2000 no se iban a cumplir. Entonces, que estaban, digamos, de hecho, gravemente incumplidos. Con lo cual este plazo de 2015 finalmente no iba a poder ser respetado. En 2014, frente a esta situación, los países del primer mundo, concretamente en la 13ª sesión de Naciones Unidas, entre el 14 y el 18 de julio de 2014, hacen justamente tomando en consideración esta situación o esta circunstancia, hacen toda una declaración conjunta en donde para proveer digamos, al más rápido cumplimiento de estos objetivos que venían, digamos, con un cumplimiento parcial y rezagado, lo que hacían era instar al resto de los países del mundo a que aceptaran en sus respectivas legislaciones y adoptaran como práctica común en sus políticas públicas el aborto y también la educación sexual, pero basada en la noción o en la concepción de género. Fíjense que ahí ya hay un cambio, porque de hecho se venía hablando de educación sexual, e incluso de educación sexual integral, pero que no necesariamente respondía o no necesariamente estaba, digamos, adecuada o atravesada por la noción de género, que es una determinada noción acerca de la identidad sexual. En el mismo mes, países como Argentina, nuestro país, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Uruguay, fíjense, son todos países hispanoamericanos, en respuesta formulan una declaración conjunta, digamos, en donde, digamos, se oponen a la que estos países del primer mundo, fundamentalmente el Reino Unido y países nórdicos, habían pronunciado o habían emitido, ¿no? Sosteniéndose, digamos, decir, vamos a seguir con los 8 objetivos de desarrollo del milenio, vamos a seguir respecto de, o digamos en consonancia con la formulación que tienen, pero nosotros los interpretamos de una determinada manera que no incluye o no contempla esos tópicos. Aquí concretamente los 2 puntos o los 2 tópicos de discusión eran el aborto por un lado y por el otro lado el concepto o la concepción de género. Finalmente, en 2015, en septiembre, como dije al principio, los países miembros de Naciones Unidas, por unanimidad, como había pasado en el 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptan por unanimidad, insisto, la Agenda 2030 con estos 17 objetivos. Es como doblar la apuesta, que implican una reformulación de algunos de los objetivos preexistentes y el agregado de otros. Un dato curioso que yo agrego acá en esta reseña que me permití hacer, bueno, el plazo es el 2030, ¿no? Obviamente, o sea que estamos en el medio, digamos, del transcurso de este periodo, es que en 2023, y pese a que tiene contenidos mucho más controvertidos o polémicos desde alguna perspectiva tradicional o desde las perspectivas tradicionales, la agenda constituyó uno de los tópicos a tratar en la Jornada Mundial de la Juventud que organizó la Iglesia Católica, como todos los años, tengo entendido que es anual, ¿sí? En Lisboa, en Portugal. Ese es un dato llamativo y que es interesante también destacar. ¿Cómo es el modus operandi? Acá es importante decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que los países parecen ponerse todos de acuerdo en algo que después finalmente controvierten o no aplican, o aplican a medias, o aplican con alguna oposición de sus respectivas sociedades o de sectores sociales de sus respectivas comunidades nacionales? Lo que pasa es que aquí hay un modus operandi que yo creo que también merece un apartado, que merece que uno se detenga un segundo digamos, en describirlo. Y por mi parte al menos, y les comparto yo muy modestamente mis opiniones, y ustedes coincidirán o no, y los escucharé atentamente al respecto, pero bueno, me permito compartirles amicalmente mi modesta crítica al respecto. Normalmente cuando en septiembre se reúnen los jefes de gobierno o jefes de Estado de los países miembros de Naciones Unidas, en el seno de este organismo, la reunión se hace en Nueva York, van los presidentes o los primeros ministros en su caso, y en ese contexto se realizan dan sus discursos, por supuesto, pero se realizan 2 tipos de reuniones. Una reunión que es a puertas abiertas, que es abierta, que es pública, que se le llama reunión plenaria, en donde los presidentes o primeros ministros, o canciller en el caso de Alemania, por ejemplo, o sea, la máxima autoridad ejecutiva que va en representación del país, habla, pronuncia su discurso,
Y esto, como decía, en definitiva es una reunión abierta que uno la puede ver, se televisa, queda registrada y demás. Pero paralelamente se produce una reunión a puertas cerradas, una reunión que en principio tendría un carácter puramente administrativo, de la que participan las misiones diplomáticas, es decir, las representaciones estables que tienen los miembros de Naciones Unidas dentro del organismo. Y por lo que cuentan quienes participan de estas reuniones, ni siquiera es el jefe, el titular de estas misiones, es decir, de estas representaciones o legaciones diplomáticas, sino que participa el personal, digamos, de asesores, personal administrativo, o sea, lo que podríamos llamar, y me van a disculpar el anglicismo, pero el staff, el equipo de trabajo. Estas reuniones son a puertas cerradas, no hay ninguna autoridad en principio, porque por lo general no está quien encabeza la representación diplomática, es decir, la misión, que sería aquel que de pronto sí tiene un cargo de autoridad oficial y de relevancia, de jerarquía, y desde luego mucho menos el jefe de Estado o el jefe de gobierno que está en la reunión pública dando su conferencia o escuchando la conferencia de algún par. En estas reuniones es donde precisamente estas agendas son tratadas o estos programas son abordados, son estudiados, se delibera al respecto y finalmente son de algún modo decididos. Vulgarmente esto es lo que conocemos todos los que tenemos alguna participación en política, para bien o para mal esto es lo que vulgarmente se conoce como la cocina, que justamente es aquello que no es público, que está cerrado, que es preparatorio. Lo que pasa es que aquí ya sale todo, como se dice vulgarmente, y me van a disculpar, pero en aras de la claridad sale todo cocinado, en definitiva. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Yo cuando digo, pero a ver, ¿cómo puedo reseñar los motivos de la gravedad de esto? En primer lugar, porque los agentes que participan, más allá de la dignidad que su labor entraña y más allá de la importancia que su tarea o sus tareas implica, pero lo cierto es que tales agentes, por lo general, no tienen un conocimiento profundo e integral de la situación social, económica, cultural, etcétera, y que se me entienda bien, profundo e integral, es decir, abarcativo de todos los aspectos de esa situación polifacética en sus respectivos países. ¿Correcto? Por lo general ni siquiera viven en su país y pueden manejar muy bien o tener, digamos, cierta experticia o una experticia muy notable, pero en un aspecto, en un determinado aspecto o en un determinado tema, pero un conocimiento profundo e integral de la situación social, económica, política, cultural de sus respectivos países en una persona que de pronto, digamos, muchas veces ni siquiera un ministro tiene ese conocimiento. Entonces, y también de las políticas. O sea, no es alguien que esté, digamos, por ejemplo, en Argentina, no sé, en la Casa Rosada, al lado del presidente, bueno, con esa visión panorámica que solamente la Casa Rosada te puede dar, o el Congreso de la Nación considerado en su conjunto, en donde ahí sí se puede tener una visión panorámica y alguien que se dedique exclusivamente a estudiar todos los temas que allí se abordan. Entonces, ahí hay un tema importante, creo que hay una primera objeción a hacer, ¿no? O sea, por lo general podemos decir, y lo que cabe presumir es que no se tiene el conocimiento profundo e integral, por grande que sea, pero no se tiene el conocimiento profundo e integral de la situación completa, multidimensional, polifacética del propio país. De hecho, me pasaría a mí mismo también, esto lo quiero aclarar para que no quede como una fanfarroneada, por favor, nada que ver, nada más lejos de mí. Yo también me vería en la misma dificultad. Y de la política, porque la política la sabe el presidente y quienes están a su lado. Todo lo que implica una planificación política con todas sus aristas, todas sus medidas políticas y planes políticos concretos. Eso en primer lugar. De hecho, no es exigible para alguien que se desempeña ahí saber todo esto desde ya. Y nuevamente, perdónenme, pero sin perjuicio de la importancia de esos cargos y de la importancia que tienen las personas que los ocupan normalmente, ¿no? Eso desde ya queda debidamente salvado. Pero además, otro tema, dichos agentes no invisten ninguna representación política. O sea, distinto es alguien que es un jefe de Estado, un jefe de gobierno, bueno, tiene la legitimación de los votos, ¿correcto? Pero un funcionario público no tiene esa legitimación. Entonces, mal podría obligar a sus conciudadanos, a sus compatriotas a hacer una representación política que le haya sido conferida. Pero además,
y acá viene el tercer punto más importante, en estas reuniones que son a puertas cerradas, este es un testimonio que da la doctora Casillas de México, con muchos años de experiencia en Naciones Unidas. En estas reuniones participan y llevan la voz cantante, según la doctora Casillas, con un testimonio muy rico que ella ha dejado en varios videos, en entrevistas. Participan diversas organizaciones no gubernamentales con un enorme poder de lobby, que tienen estatus de organizaciones consultivas, o sea, tienen un estatus consultivo dentro de Naciones Unidas. Y de algún modo ejercen un lobby, y este lobby en definitiva es el que termina definiendo muchas de las cuestiones que son tratadas o que son sometidas a deliberación y debate y que finalmente son decididas en esta reunión. Y acá en particular quiero mencionar a dos que son particularmente conocidas. Una es Oxfam, que en realidad es una suerte de conglomerado de distintas ONGs de origen inglés, al menos el conglomerado en sí. Hacen un informe para que vean que no es que necesariamente mi visión es que todo lo ve mal, porque no es así tampoco. En el caso de Oxfam, y yo algún video he hecho al respecto años atrás, hacen un informe muy interesante sobre la situación de la pobreza en el mundo y de la distribución de riqueza. Es un informe que por lo menos a primera vista y lo que a mí modestamente me ha parecido es muy serio, pero bueno, después tiene otras posiciones que yo en lo personal no comparto. Y una que sí creo que es una institución mucho más controversial, por decirlo delicadamente, que es la International Planet Parenthood Federation, o sea, IPPF por sus siglas en inglés, que tiene estatus consultivo desde 1970. Para que se den una idea, en el caso de IPPF, y ya lo vamos vinculando con contenidos más específicos que no aparecen en los 18 objetivos, pero que sí finalmente en la práctica aparecen, se le llama vulgarmente, y esto no es un invento mío, sino que es algo que lo googleás y así aparece como la internacional o la multinacional del aborto, ¿no? Es una institución que, entre otras cosas, promueve el control demográfico y el aborto como una suerte de herramienta de control demográfico que es presentado como un derecho de las mujeres y que tiene un posicionamiento muy claro al respecto, muy explícito, que además ha financiado a quienes promueven la aceptación y la práctica del aborto en diversos países del mundo. Tengo algún informe escrito al respecto sobre, digamos, fondos que en su momento se destinaron a nuestro país, a ciertas organizaciones civiles, asociaciones civiles, fundaciones de nuestro país, con esa finalidad. Y tiene más sucursales, por lo menos esta es la información que, digamos, que han hecho circular algunos autores, más sucursales en el mundo que McDonald's. Esto nos hace presumir, digamos, o nos da una idea, nos permite dimensionar la envergadura de esta gigantesca organización no gubernamental, que es el derivado digamos, de lo que es la Federación de Paternidad Planificada de América, es decir, de Estados Unidos, fundada en su momento, inicialmente nació como Liga de la Natalidad por Margaret Sanger, Margaret Higgins, más conocida como Margaret Sanger, a principios del siglo XX. Y contrariamente a lo que suele pensarse entonces, las decisiones que se toman y los compromisos que se adoptan en esta reunión cerrada terminan gravitando fuertemente en las políticas públicas, en el diseño y la ejecución de políticas públicas concretas y en las legislaciones de los países miembros. O sea, no es algo que quede, digamos, en una suerte de estratosfera institucional que no tenga que ver con la vida concreta, con la vida práctica de los distintos países del mundo en su propia dinámica social, en su propio interior. Y acá uno lo que dice, bueno, yo creo que la crítica que hay que hacer en primer lugar es por así decir, bueno, cierto oscurantismo, porque estas son reuniones que no tienen publicidad. Para nosotros es muy importante, creo que para todos, pero para nosotros que somos república, el principio de publicidad de los actos de gobierno o de todo aquello que finalmente se traduzca o incida de manera decisiva en actos de gobierno, bueno, para nosotros es un requisito que por el artículo 1 de nuestra Constitución no podemos resignar de ningún modo, pero aparte es algo sano para cualquier forma de gobierno. Me parece que la publicidad de los actos de gobierno es algo que aquí se ve, es algo más que positivo, más que defendible y que aquí se ve mellado o vulnerado. En segundo lugar, porque nosotros hemos escogido una democracia y deseamos vivir en ella. Y bueno, si las decisiones en definitiva se toman de este modo, o hay ciertas decisiones que finalmente se van a convertir en políticas, y en políticas eventualmente de alto impacto, más allá de si son buenas o malas, si se toman de este otro modo, eso tiene más sabor a tecnocracia o a burocracia, o a una combinación de ambas que a democracia.
sea, eso no deja de ser una reunión de expertos o de supuestos expertos, y una reunión de funcionarios, que no tienen ninguna, digamos, investidura de carácter político. Entonces, por eso la palabra tecnocracia, la palabra burocracia, creo que aquí, digamos, describen bastante bien ese fenómeno. Pero además se genera la falsa idea, o mejor dicho, la idea de un falso consenso. Esta es otra cosa, o la simulación de un consenso, que es un grave problema de nuestra época. Uno de los grandes problemas de nuestra época y de las democracias modernas, y aquí lo cito a Alberto Huela, entre otros libros, en Epíteme de Metapolítica, el libro cuya lectura recomiendo, autor argentino, bueno, profesor del doctorado de filosofía de la Universidad Sorbona de París, entre otras cosas, ¿no? Entre muchas otras cosas. Uno de los problemas de nuestra época es la simulación, eso ya lo decía Heidegger a fines de los años 20. ¿Y esto cómo se traduce? En consensos que están prefabricados. O sea, algo que de pronto parece estar debidamente consensuado, pero que en rigor de verdad, de acuerdo con la expresión que me permití utilizar, ha sido cocinado en un ambiente de minoría, burocrático, a puerta cerrada, a miles de kilómetros del país real, donde finalmente esas medidas y esos principios se van a terminar aplicando. Yo creo que ahí la crítica tiene que ser severa, más allá de si nos parecen buenas o malas esas medidas, o de qué nos parezca el contenido de los objetivos y sus implicancias. Y se produce un efecto dominó a cascada. ¿Y por qué? Porque dice, bueno, pero ¿cómo? Todos aceptan un lobby. Y bueno, yo decía, lo que pasa es que si a mí me sientan con gente que me empieza a hablar, no sé, de energías no renovables en el mundo y en los distintos países del mundo, y de pronto es un tema que yo no manejo bien y demás, o desconozco cómo ese tema se ha desarrollado, se presenta en mi país concretamente, lógicamente ahí ya estoy en una posición de cierta debilidad o de cierta desventaja. Pero además se da el efecto, y aquí tomo el testimonio de la doctora Casillas, pero también lo que uno a lo largo de su vida ha podido observar, creo que esto es de sentido común, se van varios factores que permiten que estos lobbies, que son muy profesionales, que cuentan con un financiamiento muy vigoroso, que vienen con estudios muy bien preparados, que han financiado y que han podido financiar, todo cuesta plata y no todo el mundo la tiene, es más bien a la inversa, etcétera, y hay toda una profesionalización del lobby. Bueno, se da una serie de factores que hacen que esto, en definitiva, tenga éxito como lobby. En primer lugar, una fuerte ideologización, ¿no? O sea, una fuerte ideologización que no se da en esa reunión, sino que hace al contexto, ¿no? Que hace al contexto, que hace a las líneas mainstream, es decir, a las líneas de opinión que se tornan hegemónicas o dominantes, ¿correcto? Esto lo sabemos, entre otros, por Gramsci, más allá de las críticas que Gramsci eventualmente nos merezca. Pero lo cierto es que gracias a Gramsci y muchos otros, sabemos que hay corrientes de opinión que se tornan hegemónicas. Bueno, esto genera una suerte de efectos, sobre todo en los círculos más intelectuales, académicos, o de gente altamente profesionalizada, genera una suerte de ideologización que ya determina ciertos paradigmas con los cuales uno aborda e interpreta determinadas temáticas, e incluso dejando de lado interpretaciones alternativas y dejando de lado otras temáticas que tal vez sean tanto o más importantes. También el compromiso con intereses. Todo lobby, en definitiva, gestiona intereses y de algún modo también los puede gestionar, digamos, involucrando o, por así decir, seduciendo o generando intereses que estén cruzados, que no necesariamente son espurios o no necesariamente son ilícitos. Por supuesto que no, pueden ser perfectamente lícitos, pero ya aparece toda una gestión de intereses, todo un tráfico de intereses, y estos intereses muchas veces seducen, atraen o finalmente atan también, ¿no? De algún modo. Entonces, también hay toda una suerte de tráfico de intereses, y esto, insisto, no necesariamente le doy una connotación de ilicitud, puede tenerla como no, ser perfectamente lícito, al menos desde lo jurídico formal. Hay un efecto que a mí me llamó la atención que decía la doctora Casillas, y creo que sí, de banalidad, de quedar bien. Esto pasa por lo general por aquel que de pronto está en una situación de inferioridad o de desventaja, o que de acuerdo con sus propias ideas, él proviene de un país, digamos, que de pronto él asume o percibe como, bueno, no tan importante, o como si su voz valiera menos, una suerte de complejo de inferioridad, ¿no? Miren, si nosotros le tenemos que prestar atención a Sarmiento con lo de civilización y barbarie, esto nos mata, porque esto nos expone, si uno parte de la base de lo que Sarmiento pretendía hacernos creer, ¿no? Decir, bueno, lo que viene de un nórdico entonces va a estar bien, y bueno, lo que digamos nosotros, o si pensamos en un sentido contrario, bueno, si partimos de ese prejuicio, de ese complejo de inferioridad, va a estar mal. Bueno, lamentablemente ese elemento
muchas veces está, muchas veces se presenta. También está atado a la ideologización que proviene de discursos hegemónicos que se tornan dominantes, está el corsé de la corrección política. Hay ideas y hay maneras de expresar ideas que quedan completamente descartadas, que son mal vistas, que incluso pueden ser apostrofadas, entonces en determinado ambiente entonces uno las calla o directamente las descarta sin mencionarlas o sin someterlas a debate. Y finalmente, a veces, y con total honestidad, hay ingenuidad, ignorancia muchas veces, y en otros casos habrá alguna pereza intelectual, ¿no? O sea que en esto también, o sea, en definitiva, si viene otro y me trae todo un programa armado, de algún modo me exime a mí de tener que elaborar o contribuir en la elaboración, en el diseño y después en el monitoreo de un programa propio. Lamentablemente en la política, tanto a nivel nacional como internacional, pasa muchísimo esto. Pasa muchísimo esto, en donde en definitiva, yo me permito decirlo así, ya que antes hablaba de cocina, bueno, se compra comida hecha. Este es un error muy grave, que uno se convierte como político tal vez en un experto en ganar elecciones, ¿no? Y en hacer armados políticos para el triunfo electoral. Y como funcionario se convierte en un experto de, digamos, de monitorear la ejecución de planes que uno mismo no ha diseñado, o sea, cuyo diseño es completamente ajeno al propio equipo, que se ha diseñado en otro lado, y a eso le llamo vulgarmente, pero creo que la expresión es clara, comprar comida hecha, ¿no? O te convertís en un experto en conservar el cargo, ¿no? O en pasar de un cargo al otro y, en definitiva, por así decir, mantenerte en la función pública. Pero se renuncia o se resigna una parte fundamental de la actividad administrativa y de la actividad política, primero y después administrativa, que es el diseño de planes y programas, que es el diseño propio, mirando la realidad de tu propio país, de planes y programas. Bueno, ¿en qué consisten y qué implican los objetivos? Yo, una aclaración que debí haber hecho antes, y les pido disculpas que lo hice, es que estos 17 objetivos que antes mencioné se especifican en 169 metas. Si uno va a la página web, va a encontrar que esos 17 objetivos se especifican en 169 metas y por cada una de esas metas encontramos una multiplicidad de eventos, publicaciones y medidas. Y estos son los nombres oficiales. Eventos, publicaciones y medidas. Y ahí sí nos encontramos ya, como decimos vulgarmente en criollo, con un choclo de información gigantesco, ¿no? Y sumamente complejo. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero pará, ¿por qué estas formulaciones, estos 17 objetivos, perdón, son atractivos, o sea, lucen bien, a primera vista, más allá de algún sesgo cuestionable, de alguna omisión, que puede ser objeto de crítica como tal, como omisión? Yo ya me permití hacer alguna crítica al respecto, pero en principio es algo que uno dice, bueno, tiene un contenido positivo, habría que completar o que matizar, aclarar, pero en principio está bien. Pero claro, al mismo tiempo uno dice, pará, porque la formulación de estos objetivos, de estos 17 objetivos, es extremadamente amplia e imprecisa. Es extremadamente amplia e imprecisa. La terminología que se utiliza es en gran medida confusa y, consecuentemente, el significado de estos 17 objetivos termina resultándonos vago, difuso e incluso ambiguo. Claro, la especificación de estos 17 objetivos que tienen digamos, que como significantes tienen estos significados tan amplios que terminan siendo vaporosos y por momentos hasta pueden dar lugar a mucha ambigüedad. La especificación semántica, por así decir, en definitiva se produce a través de 3 vías. Por lo menos a mi entender, hay 3 vías por las cuales estos 17 objetivos, que son tan amplios e insisto, que resultan vaporosos, se van especificando. Y ahí ya hablamos más puntualmente, más en concreto, más específicamente. ¿Cuáles son estas 3 vías de especificación? Bueno, en primer lugar, la terminología que se utiliza está tomada de una suerte de lenguaje o de neolengua, por así decir. La expresión no es mía, es de Orwell. Pero bueno, en definitiva, la novela 1984, ¿no? La famosa novela distópica, esa terminología que en principio es ambigua o es bastante vaga y que, bueno, no sabemos bien qué significa, cuando uno la coloca, está tomada de esa terminología o de esa, digamos, de esa neolengua, por así decirle, políticamente correcta, que hace al arsenal terminológico de la corrección política,
y de esos discursos que se han tornado, objetivamente hablando, hegemónicos o dominantes, por lo menos en las últimas décadas. Entonces, ahí sí, en el contexto de eso que yo me permito llamarle neolengua para llamarle de un modo rápido y sumario, en ese contexto ya sí adquieren un sentido definido. Acá está claro, si hablamos de género, o de derechos reproductivos, o de salud reproductiva, está claro que si uno va al sentido del diccionario y al sentido usual de las palabras, nos encontramos con, en definitiva, un vocabulario o un léxico que en sí es sumamente blanco, pero, amplio, pero al mismo tiempo etéreo, o sea, por eso yo dije medio vaporoso, y que puede dar lugar a ambigüedades. Pero claro, si se toman estas mismas expresiones, se las contextualiza o se las rellena con el significado que adquieren en ciertos contextos discursivos, en ciertas líneas o tendencias discursivas, yo me refería al lenguaje de lo políticamente correcto, a la neolengua o a la terminología, que en definitiva va vehiculizando ideas que se han tornado dominantes, ahí sí adquieren un sentido preciso. Ahí sí adquieren un sentido preciso, que si yo me atengo al lenguaje usual de la calle o al diccionario, ese sentido preciso no aparece. Esta es una primera vía de especificación. Fíjense que incluso desde el punto de vista de del propio lenguaje utilizado en Naciones Unidas, ¿no? O sea, yo creo que aquí me tengo que retrotraer a la conferencia del Cairo sobre población y desarrollo de 1994 y sobre todo a la conferencia de Pekín sobre la mujer y género, sobre mujer y género del 95. Fíjense que me fui a antecedentes de conferencias especiales, muy específicas de Naciones Unidas de la década del 90, la del Cairo del 94 y la conferencia de Pekín del 95, que es cuando por primera vez se comienza a hablar de género. Con lo cual, si yo tomo estas expresiones, insisto, según el diccionario, según el vocabulario y la terminología usual de la gente en la calle y en general, no dicen demasiado. Si yo contextualizo utilizando esa misma terminología o la intento decodificar semánticamente, atribuirles o descubrirles un significado a la luz de estos antecedentes de Naciones Unidas, ahí cambia radicalmente. Y ahí sí ya se está hablando de algo mucho más concreto, mucho más específico, que a primera vista, sobre todo para quien no está avesado en estos temas, en principio no dice demasiado. La segunda vía de especificación, que es como yo le llamo, es la conceptualización, que queda a cargo de entidades que son consultivas como IPPF, justamente en ejercicio de su función consultiva. Vale decir, ¿cómo funciona esto? Bueno, cuando hay una duda, acá se suscribió un documento que plantea, o el objetivo tal que se ha suscrito, plantea tal cosa. ¿Qué interpretamos por esto? Bueno, vamos a consultar al respecto, o vamos a dejar que dictamine al respecto, ateniéndonos al dictamen, por supuesto, alguno de estos órganos consultivos. Y ahí entran en la cancha a jugar, por así decir, y aparece la enorme relevancia de estas organizaciones como IPPF, que lógicamente tienen un sesgo de intereses e ideológico y de objetivos muy particular, muy puntual, muy singular. A veces es una conceptualización a cargo de entidades consultivas o que ejercen una función consultiva, y a veces vamos más que a una conceptualización que intenta, lo sabemos por Aristóteles, detectar la esencia de algo, o sea, expresar la esencia de un algo determinado. A veces son definiciones descriptivas, son las famosas definiciones descriptivas del derecho romano, por ejemplo. Cuando los romanos definían obligación, ¿se acuerdan que lo hemos estudiado todo? Era como leer prácticamente una hoja entera, eso era una definición descriptiva, no es concepto, pero es definición descriptiva, y a veces son un detalle casuístico, hay una suerte de detalle. Acá un buen ejemplo de esto, me corro un poco de tema, pero un buen ejemplo de esto de hacer el detalle casuístico, en vez de conceptualizar, en vez de hacer una definición descriptiva, decir, bueno, voy a tratar de detallar casuísticamente, se lo haga bien o se lo haga mal, es otra metodología. Se me ocurre como un ejemplo para graficarlo es, por ejemplo, ¿qué es antisemitismo según la Agencia de Monitoreo y el Combate del Antisemitismo del Departamento de Estado de Estados Unidos? Esto fue en la época de Bush hijo y ha quedado. En donde es casuístico, bueno, tal cosa, tal cosa, tal cosa, el que dice tal cosa, el que hace tal cosa, el que hace... bueno, eso es antisemitismo. Y da un detalle casuístico. En definitiva, sea por detallar casuísticamente, sea a través de la definición descriptiva o a través de la conceptualización, que epistemológicamente es lo superior, lo cierto es que esto queda a cargo de órganos consultados al respecto que dictaminan conforme a su propia ideología, conforme a sus propios intereses y objetivos. Y acá no hay nada conspirativo,
porque esto está abierto. En el caso de IPPF yo recomiendo las conclusiones sobre la propuesta de la reducción demográfica y el control demográfico, por ejemplo, de la conferencia de DACA con doble C, se escribe, que es de 1969. Que es de 1969, o sea, no es que hay nada oculto, que uno está desentrañando un secreto que descubrió por casualidad, ni nada que se le parezca, ¿no? Y la tercera, bueno, y paralelamente, ¿esto cómo se complementa? Nosotros sabemos por el derecho internacional público que siempre que hay un acuerdo internacional, siempre hay un acuerdo, ese acuerdo involucra la terminología. Dice, bueno, para este tratado, por ejemplo, interpretamos, no sé, interpretamos que desarrollo es tal cosa. O sea, sabemos que en el derecho internacional público, y más específicamente en el derecho de los tratados, capítulo importantísimo del derecho internacional público, sabemos que es muy, muy común que siempre haya cláusulas de un tratado o de cualquier acuerdo internacional que digan, bueno, las palabras que vamos a utilizar, ciertas palabras problemáticas, recuerden que está el problema de las traducciones también, y de las connotaciones. Entonces, ciertas palabras cuyo significado puede tornarse ambiguo o puede variar según el contexto, acordamos, y esto ya no es semántico, es normativo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con los objetivos y con las metas de la Agenda 2030? No se han tomado, esto también lo denuncia la doctora Casillas, lo señala la doctora Casillas, no se ha tomado ese trabajo. Con lo cual, esta irregularidad, en el sentido de esta omisión semántica, de definición semántica, que también es definición, o indefinición, mejor dicho, normativa, queda rellenada por esas opiniones consultivas. La tercera vía es a través de las metas y sobre todo a través de los correspondientes eventos, publicaciones y medidas, que son muchísimas. Ahí es donde uno puede ver que el objetivo, que era tan amplio, cuyo contenido, digamos, es como que daba lugar a cosas muy diferentes o a interpretaciones diferentes en el caso de la ambigüedad, ahí yo digo, sea por adquiere o sentido, o sea, se puede dilucidar en concreto o desagregar y especificar, puntualizar el sentido más concretamente a través de, digamos, no solo las metas, sino, y más específicamente todavía, en esa multiplicidad, en ese universo enorme de los eventos, las publicaciones y las medidas. Y ahí sí uno ve que o se atribuyen sentidos determinados, o aparecen énfasis y prioridades, y aparecen exclusiones o desplazamientos. Entonces, sí, bueno, vamos a hablar de salud. Bien, perfecto. A veces no necesariamente es que se atribuye un sentido determinado, de decir, che, ¿de qué estamos hablando? Porque salud es salud humana, sumamente amplio. Pero sí aparece todo un sesgo de sentido y finalmente político y normativo a través de énfasis y prioridades y a través de exclusiones. Cuando hay temas que lisa y llanamente, y perdónenme que sea nuevamente un tanto callejero para hablar, pero para que se entienda, cuando un tema es ninguneado, cuando una problemática de salud ni cuenta, nadie la menciona y hay una focalización en otras problemáticas de salud o supuestas problemáticas de salud. Bueno, acá yo recuerdo una frase de Kofi Annan, cuando fue secretario general de Naciones Unidas, que dijo, y es algo que todos nosotros que somos abogados lo sabemos bien, el demonio está en los detalles. El demonio está en los detalles. Entonces, cierro con eso. Los 17 objetivos están muy bien en principio, pero nos encontramos, en definitiva, con el demonio en los detalles. O sea, son muy amplios, por momentos ambiguos, son vagos, y después encontramos la especificación a través de estas tres vías, ¿no? Una terminología que es neutral o que mantiene esa extrema amplitud y cierta ambigüedad en el lenguaje corriente, pero que en determinados contextos esa misma terminología ve especificado su sentido en una determinada dirección o con determinados contenidos. La conceptualización, la definición descriptiva o el listado, el detalle casuístico a cargo de órganos consultivos que tienen intereses, ideas e ideologías muy particulares, que están declarados, que no es oculto, o finalmente a través de metas y los correspondientes eventos, publicaciones y medidas, que hay ciertos sentidos que son los que finalmente se imponen en desmedro de otros, y esto a veces se ve simplemente con las prioridades que se establecen, los temas que se abordan y los temas que se dejan de lado. Así que hay autores, acá voy a citar a un doctor en filosofía, pero que es abogado, es colega nuestro, un especialista en derecho ambiental también, que es Rafael Brady Obey, que haciendo una crítica muy, muy profunda, dice, miren, en realidad los 17 objetivos terminan transmutando e incluso invirtiéndose en cuanto a su sentido, ¿no? Y acá lo cito textualmente con algún agregadito que puedo hacer yo.
Y es muy dura la crítica que él hace. Fíjense, él dice, bueno, cuando uno analiza, en definitiva, a qué se está haciendo referencia específicamente y en concreto, dice, bueno, y hace el siguiente parangón. Cuando se dice fin de la pobreza, o pobreza cero, y acá lo voy a citar textual, me voy a ceñir al texto de él, quieren decir control demográfico y reducción poblacional. Cuando se habla de hambre cero, monopolio de los alimentos. Y yo por mi parte me voy a permitir agregar, monopolio de la producción y de la logística y la provisión alimentaria. Que sería sobre pretexto de proveer al hambre cero, ¿no? A ese objetivo. Y yo me permito agregar también aquí, por lo menos para ciertas partes del mundo, y en particular de lo que se suele llamar tercer mundo, comida industrial, ultraprocesada y artificial. Y eventualmente también promovido por la propia FAO, a veces la ingesta de insectos, es decir, variar de manera inconsulta y eventualmente de manera compulsiva, y si no compulsiva casi, o inducir a la población, digamos, a variar las dietas tradicionales, que dejen de lado sus comidas tradicionales, con sus respectivos valores nutritivos, y que, bueno, pasen a alimentarse con, por ejemplo, bichos, para decirlo claramente. Esto me permito agregarlo yo. En este sentido hay un autor rosarino, a quien tengo el gusto de conocer personalmente, que ha participado en reuniones de FAO, el doctor Juan José Borrell, tiene un libro escrito al respecto, ha hecho presentaciones en Colombia, en Argentina desde ya, sobre esta temática tan acuciante, ¿no? Salud y bienestar, sigo con esta suerte de parangón que hace Brady Obey, decir, bueno, se enuncia esto, se proclama esto, pero lo que en el fondo nos quieren decir o están promoviendo es esto otro. Salud y bienestar dice, bueno, él dice inoculaciones, lo digo así, inoculaciones cíclicas obligatorias, es decir, someter a las poblaciones a, bueno, inoculaciones cíclicas obligatorias, muchas veces con fármacos o supuestos fármacos que tienen carácter experimental, ¿no? Esto lo agrego yo. También hay que agregar, a tenor de lo que dicen otros autores, por ejemplo el doctor Marín de España, bueno, normalmente también aquí entra la temática de aborto, de anticoncepción y demás, ¿no? Que eso está planteado como un tema de salud. Educación de calidad, bueno, aquí dice, vuelve el parangón de Brady Obey entre lo que se enuncia y lo que finalmente aparece como programa concreto, adoctrinamiento. Igualdad, bueno, igualdad de género, acá Brady Obey dice feminización y enfrentar a la sociedad, bueno, habría que no especifica bien el enfrentamiento a la sociedad, me imagino que debe ser algún planteo, esto me permito interpretarlo ahora, pero algún planteo, no sé, se me ocurre tipo lucha de clases, pero lucha de géneros o de sexos, como en su momento planteaba, como llegó a plantear Engels, ¿no? Engels lo plantea por su lado, ¿no? El socio intelectual de Marx, ¿no? Un poco plantear la lucha de clases, llevarla al plano de las relaciones de los sexos entre sí y finalmente de los géneros, aplicando la idea de género ahora. Bueno, esa es una interpretación que me permito hacer a la luz del enunciado que hace Brady Obey en esta cita que estoy haciendo. No lo sé, eso habría que preguntarle al doctor si estoy interpretándolo correctamente, lo que él quiso decir. Agua limpia y saneamiento, crear sequías para controlar el agua, y yo agrego controlar el consumo de agua. Esta es una problemática que se da muchísimo, sobre todo en España, por ejemplo, se da muchísimo. Energía asequible y no contaminante, impuestos, dice Brady Obey, sigo con la cita, impuestos verdes abusivos. Yo acá lo que manifiesto y me permito agregar, y también puedo aportar datos después si quieren nos detenemos, es que muchas veces con esta idea y con este objetivo de la energía asequible y no contaminante, y una suerte de revolución verde en el campo energético, con lo que nos encontramos en definitiva es con dificultades, con un encarecimiento y otras dificultades para el desarrollo industrial de los países del así llamado tercer mundo, ¿no? Esto es por lo menos lo que yo modestamente entiendo que objetivamente termina pasando. Si se lo utiliza como pretexto o no a este objetivo es otra cosa. Eso en todo caso será de intencionalidad o subjetivo, pero objetivamente hablando, para países como el nuestro implica no solo un encarecimiento, sino también otro tipo de dificultades que constituyen obstáculos para nuestro desarrollo industrial pleno conforme a nuestras posibilidades, siempre resguardando la ecología, porque de eso nadie se va a oponer. Yo por lo menos entiendo que no, o sea, nadie debiera oponerse, y yo en lo personal
desde luego que estoy de acuerdo con el resguardo del medio ambiente, del sociocultural y del ambiente, el medio ambiente natural. Eso desde ya lo dejo suscrito y lo dejo aclarado. Trabajo decente y crecimiento económico, dice Breide, megaempresas y explotación laboral, industria, innovación, infraestructura, cuarta revolución industrial, transhumanismo y droga, dice Breide, reducción de las desigualdades, leyes únicas para todos los países, ciudades y comunidades sostenibles, dice Breide, vigilancia y control de todos y todo. Yo aquí, digamos, también entiendo que cabría mencionar como tópico el modelo urbano de ciudades de 15 minutos, un modelo urbano de Carlos Moreno, que es un colombiano que, bueno, que ha planteado esta idea, que es una idea que ha calado profundo en el Foro Económico Mundial, en Naciones Unidas y en diversos ambientes que digamos, son ambientes de poder, donde digamos, hay poder, por así decir. Es una idea, es un modelo de ciudad que es sumamente restrictivo, más allá de las buenas intenciones declamadas, sumamente restrictivo de las libertades fundamentales, no solo de las personas individualmente consideradas, sino de las familias y de las comunidades consideradas en su conjunto. Y además es un modelo de urbe tecnocrático y burocrático, impuesto de arriba hacia abajo. Yo en lo personal suscribo un modelo que sea humanista y comunitario, que vaya de abajo hacia arriba y que tenga el sabor de lo local en cada lugar como corresponde. Si yo voy a San Fernando del Valle de Catamarca, tiene que ser la ciudad como los catamarqueños, y más específicamente los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca quieren, y no como los rosarinos o los porteños podemos llegar a querer. ¿Se entiende? Yo en todo caso suscribo ese modelo que va de abajo hacia arriba, que entiendo que es un modelo natural y mucho más justo y mucho más funcional. Pero bueno, producción y consumo responsable. Acá, perdón, respecto de ese tema no quiero dejar de citar, perdón que me pare, disculpen la heterodoxia, un libro que he adquirido hace poco, reconozco que no lo... Este hombre, José Ricardo Pierpaoli, escribió Transhumanismo y Ciudades de 15 minutos, libro que lo ha presentado por primera vez en el Colegio de Abogados de Rosario, el martes pasado. Bueno, justamente hace referencia a esto y lo, digamos, coloca este modelo de ciudades de 15 minutos, este autor, como una materialización o especificación de esta idea, de este objetivo de la Agenda 2030 de ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsable, seguimos con el listado de Breide, alimentos transgénicos, acción por el clima, geoingeniería climática. Yo aquí creo que hay que hacer una mención necesariamente al sistema HARP, que es un sistema conocido, y sabemos que China y Rusia tienen sistemas análogos, que son sistemas, en el caso de HARP, instalado parte en el escudo escandinavo y parte desde hace mucho tiempo ya, parte en Alaska. Son sistemas que mediante ondas de baja frecuencia logran impactar, entre otras cosas, en ciertos fenómenos meteorológicos, muchas veces provocándolos. Bueno, eso, insisto, eso tampoco hay decenas de videos, de documentales, etcétera, tampoco es una teoría conspirativa ni nada que se le parezca, ¿no? Vida submarina, control, dice Brady O'Bate, control de todos los alimentos marinos, vida de ecosistemas terrestres, control de los recursos, paz, justicia e instituciones sólidas, dice Brady, estados policiales, moneda única. Bueno, aquí entraría la temática de moneda digital y finalmente termina su listado, este parangón entre lo declamado en los objetivos y lo que finalmente, digamos, se infiere de los programas concretos, según Brady O'Bate, alianzas para lograr los objetivos. Él dice, bueno, gobierno único mundial. Es cierto, a ver, acá en este punto también me permito hacer una postilla. A ver, es cierto que hay sesiones de soberanía o puede haberlas, ¿no? Por ejemplo, es lo que se está debatiendo, que de hecho por la oposición fundamentalmente de los países africanos no pasó la última vez que esto se trató y se postergó, el nuevo reglamento sanitario global que está promocionando Organización Mundial de la Salud. Es cierto que, digamos, tal como está planteado por la propia organización, implica sesiones o delegaciones de soberanía, ¿no? Que en caso de una suerte de emergencia sanitaria de envergadura global o eventualmente regional para esa región, y si es global para todo el mundo, implicaría, digamos, que la OMS por esa delegación asuma ciertas facultades. Esto ciertamente ustedes saben, no necesito decir cuán delicado es algo así, ¿no? Entonces, esto me permito agregarlo yo como apostilla. Cuando se planteó en la última conferencia, los países de África fundamentalmente se opusieron tenazmente a esto y bueno, se postergó la discusión para el 2024. Claro, lo que pasa es que
Otras críticas, esta ya me separo de todo este parangón que hace Brady Beck, que habla ya no solo de una transmutación semántica, sino de una inversión semántica, ¿no? Porque decir, bueno, fin de la pobreza por un lado, y después nos dice este autor, estamos hablando de reducción poblacional, bueno, ya hay una inversión semántica, ni siquiera es una transmutación semántica. Pero más allá de eso, hay otros autores, por ejemplo, Marín es uno que critica el estatismo que atraviesa a toda la Agenda 2030. ¿Por qué? Y dice Marín es interesante porque cuando uno analiza lo que yo sintetizo diciendo programas, que en realidad serían las metas y después eventos, publicaciones y medidas, y eso yo genéricamente le llamo programas, claro, en los 18 objetivos no está, pero cuando, 17, perdón, 17 objetivos, pero cuando uno va a los programas, ahí sí se encuentra que la mayor parte de esos programas, en definitiva, requieren de una fuerte presencia estatal, pero dejan de lado, lo cual en principio tampoco estaría mal, si los objetivos son buenos, pero dejan de lado, digamos, el principio de subsidiariedad y dejan de lado el rol que les corresponde a las comunidades en sí y a lo que podríamos decir son las sociedades menores o son las entidades intermedias genuinas de cada sociedad. En términos, por ejemplo, bueno, en su momento el general Perón hablaba este, de las, de las asociaciones libres del pueblo, de las organizaciones libres del pueblo, haciendo referencia a lo que tradicionalmente la doctrina política tradicional ha entendido que son entidades intermedias o, con un lenguaje más tradicional todavía, sociedades menores. Y así como ya encontrábamos en los objetivos este sesgo de que la familia no aparecía, hicimos referencia a esa conferencia, a esa declaración de 2011, de países como México, Guatemala, que decían, che, ¿cómo acá también hay que incluir a la familia? Bueno, lo cierto es que también habría que meterla acá también. Sí, bueno, ante todo, la primera, que es la célula básica de la sociedad, la primera de las sociedades menores es la familia, y después hay un montón de otras organizaciones que podían prestar la misma o mayor ayuda aún, ¿no? Gremios, corporaciones profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Las asociaciones civiles de cada pueblo. Eso está, digamos, acá hay un fuerte estatismo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, está, por un lado, decir, bueno, es muy liberal, porque tenemos las individualidades, es decir, las personas humanas individualmente consideradas solo en su singularidad e individualidad, y el Estado, y esa es una idea muy liberal de la sociedad como mera suma, en todo caso, de individualidades, que deja fuera del campo visual todas estas entidades intermedias y sociedades menores, u organizaciones libres del pueblo, más la familia, que creo que sería lo fundamental, pero en el fondo es una idea jovesiana, de que el Estado es todo, ¿no? O sea, si el Estado de golpe se torna omnipresente, pasa a ser todo, frente al cual el individuo como tal solo queda inerme. Bueno, esto, si bien desde luego que entre el jovesianismo, ustedes lo saben bien, entre el jovesianismo y el liberalismo, desde luego que hay oposición, no solo diferencias, sino que hay oposición. También es cierto que ambos forman parte de una misma corriente de pensamiento que es eminentemente anglosajona y moderna, y en definitiva el liberalismo no cambia la idea que Hobbes tiene acerca del Estado. Lo que hace el liberalismo es encerrarlo precisamente porque tiene esa idea acerca del Estado que es eminentemente represiva y opresiva, es encerrarlo en una constitución liberal. O sea, pero no transmuta la idea de Estado ni ofrece una idea del Estado, una concepción del Estado alternativa. Es la misma, nada más que el Estado limitado. O sea, es el monstruo, el Leviatán, pero limitado. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando en la emergencia sanitaria, financiera, por catástrofe natural, etcétera, la institución jurídica de la emergencia hace que la jaula constitucional ceda y lo que sale es Leviatán. Porque nunca se cambió. O sea, desde esta concepción, el Estado seguía siendo Leviatán, pero minimizado, reducido. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en la emergencia sanitaria en Estados Unidos, en ciertos estados de la Unión Norteamericana, que pasaron de tener un régimen demoliberal al estilo clásico, como es históricamente en Estados Unidos, en virtud de la misma constitución estadual, pasaron a tener un régimen más parecido al de China, por ejemplo, ¿no? En ciertos estados de la Unión, no en todos. Uno en el que no, y que no le fue mal en términos sanitarios, es Florida. Bien. Claro, yo acá quiero detenerme en lo que tal vez sea la parte más interesante y más reveladora de todo esto, porque si no, queda como algo decir, bueno, hay que, digamos, como algo hasta digamos, abstracto.
Yo creo que el principal problema hay dos problemas principales. Uno es la mecánica con la que, y ya algo hemos dicho al respecto, con la que se funciona lo procedimental, la mecánica de funcionamiento en las organizaciones internacionales. Una cosa es la organización internacional, cuando vamos todos en un pie de igualdad, las naciones del mundo, los países del mundo, vamos todos en un pie de igualdad, a ponernos de acuerdo libremente, respetuosamente, cooperativamente, amistosamente, cada uno manifestando sus legítimos intereses, compartiendo sus experiencias y poniéndose a disposición de los demás, preservando el propio interés nacional. Esta es una manera de pensar la organización internacional. Y es como se nos convocó a todos en el 45. Pero otra cosa muy distinta es que todo esto se baje línea de arriba para abajo. Se baje línea, bueno, si es bajar es de arriba para abajo. Y en donde esas líneas están fraguadas o están forjadas, definidas, por fuera de las autoridades nacionales correspondientes. En un círculo pequeño, bajo el influjo de determinados lobbies muy poderosos, sobre todo generosamente, entre comillas, financiados, y como decía mi abuela, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿no? A puertas cerradas, es algo muy tecnocrático, muy burocrático, y si en definitiva responde a intereses que son de personas muy ricas o de ciertos factores de poder que estarían velando solamente por sus propios intereses, bueno, eso ya, por lo menos según Aristóteles en la política y según Platón en la República, se llama oligarquía, no democracia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, hay un primer problema que es procedimental. Yo creo que ahí hay que asumir un rol activo en los foros internacionales y en las organizaciones internacionales. Y este rol activo, acompañado siempre por los equipos diplomáticos, técnicos y burocráticos en el sentido bueno, en el sentido positivo de la palabra, tiene que ser asumido por la autoridad política de cada país, que es la autoridad democrática, que aquellos que han sido votados, que son los verdaderos representantes del pueblo de la nación. Y ahí sí se pone, insisto, discúlpenme, pero para que la idea quede en claro, sí es un foro donde discutimos, compartimos experiencias, compartimos conocimientos, inquietudes, nos ponemos de acuerdo y acordamos cooperativamente, amistosamente en el concierto de las naciones del mundo. Ahora, si se torna algo burocrático, tecnocrático, de bajada de línea, oscurantista, es decir, a puertas cerradas y bajo el influjo de un lobby que viene empoderado por el dinero, por el poder del dinero, y eso es oligarquía, y una oligarquía de nivel global, bueno, estamos en problemas. Ese es un primer punto a señalar. El segundo punto es la matriz ideológica. Y en esto voy a citar, me voy a explayar un poco, pero voy a ser muy, digamos, voy a tratar de ir a la médula, porque si no también parecen las ideas afiebradas de algún loco, ¿no? De un personaje de película bueno, que está conspirando para adueñarse del mundo, pero lo cierto es que hay una matriz ideológica que como mínimo, lo mínimo que hay que decir es que es ajena a nuestros valores socioculturales, históricos y a los de muchísimos otros pueblos, ni hablar los de Hispanoamérica, pero muchos otros pueblos también, y tal vez a la enorme mayoría o a todos ellos, ¿no? Y es ajeno a los valores que están plasmados en nuestra Constitución Nacional. Fíjense, ejemplos claros. El Fondo de Naciones Unidas porque aparte, otro punto, Naciones Unidas es un conglomerado, o sea, por eso se llama así en plural, ¿no? Es una idea anglosajona también, es un conglomerado, una suerte de constelación, con una multiplicidad de agencias, órganos dentro de ese gigantesco organismo y dependencias. Dentro del Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo, las opiniones dominantes, entre otras cosas por influjo de la IPPF, es el maltusianismo, o mejor dicho, el neomaltusianismo. El neomaltusianismo. Las ideas de Malthus y el reciclado, el desarrollo ulterior de las ideas de Malthus, en definitiva han sido adoptados por el clan Rockefeller históricamente. Lawrence Rockefeller en 1952. En 1952 también John D. Rockefeller, el tercero, John D. Rockefeller el tercero, de su propio bolsillo financia el Population Council, el Consejo de Población, que es muy importante, que incide en el Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo. Robert McNamara, en su momento secretario de Defensa de
de John Fitzgerald Kennedy y uno de los responsables de que la guerra de Vietnam se extendiera, con grave afectación de población civil. Uno de los responsables de los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki, responsable civil, y que quien fuera presidente del Banco Mundial a partir de 1966, desplegando toda una línea de créditos con facilidades de pago, de créditos blandos, para aquellos países del así llamado tercer mundo que implementaran políticas de control demográfico. Paul Ehrlich, el de la bomba demográfica, libro del 68, hay una edición, otro libro en el mismo sentido de él, del 72. El Memorándum 200 de Henry Kissinger, recientemente fallecido, cuando era secretario de Estado. Ahí en el 74 tenemos el informe Rockefeller, el informe Kissinger de principios del 74, que se convierte en documento clasificado en diciembre del 74 con el Memorándum 200 y que es ratificado, adoptado por el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos por el Memorándum 314 en 1975. Todo eso se intentó implementar en la Conferencia de Bucarest de Población de 1974, en donde la Argentina, nuestro amado país, tiene el enorme honor en octubre del 74 de haber bloqueado la iniciativa que venía de la mano de Kissinger y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con otros países europeos y demás, para que adoptáramos políticas de control demográfico respecto de nuestras propias poblaciones, de nuestros propios pueblos. Hay un libro muy bueno del doctor Ares, que se llama Perón versus Kissinger, porque Perón, que muere en julio, 1 de julio del 74, deja preparada toda la estrategia diplomática. Y la delegación argentina, en un éxito diplomático gigantesco, hablando con la Santa Sede, con los países sobre todo latinos de Europa, con nuestros países hermanos de Hispanoamérica, con los países árabes y con otros países del así llamado tercer mundo, por ejemplo los africanos, genera toda una coalición que se opone a que finalmente esto prospere. En una verdadera épica, un triunfo diplomático épico de la República Argentina, que el doctor Ares, tengo entendido que es un abogado platense, un colega nuestro platense, refleja muy bien. Bueno, el Memorándum 200 y todo lo que mencioné recién, la conferencia de población de Bucarest de 1974, que en su momento también generó una airada reacción del Papa Pablo VI, que incluso dijo, quieren, sobre pretexto de reducir la pobreza, quieren matar a los pobres, quieren que no haya pobres, pero eliminando pobres. Eso lo dice el Papa Pablo VI, en uno de mis escritos está la cita textual. Finalmente, Bill Gates padre y el señor Gates hijo, que es el que actualmente vive, ambos vinculados, sobre todo el papá, que era abogado de IPPF en una de sus delegaciones en la costa este norteamericana, todas esas personas son neomalthusianas. Y el Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo, fuertemente influido por IPPF y que además sus titulares con los titulares de IPPF, sus altos funcionarios, quiero decir, van rotando, se van, digamos, como intercalando a lo largo del tiempo entre una institución y la otra, una de derecho público y la otra de derecho privado. En definitiva, adoptan las ideas de Malthus. Y yo acá me quiero detener. ¿Qué decía Malthus? Tomás Malthus, en su famoso, el padre de la demografía moderna, en su famoso libro Ensayo sobre población, cuya primera edición es de 1799 y aparece corregida y empleada en 1801. Básicamente la tesis de Malthus es que el volumen demográfico de la humanidad crece de manera exponencial, es decir, conforme a progresión geométrica, en tanto que la productividad alimentaria de la humanidad, es decir, nuestra capacidad instalada para producir efectivamente alimentos, crece, según Malthus, conforme a progresión aritmética. Vale decir que cada vez va a haber más gente con menor capacidad para alimentarla. Bueno, yo le quiero decir que esto es lisa y llanamente un error garrafal. No digo que Malthus lo haya cometido adrede, están los que dicen, los que hablan del compromiso de Malthus con el imperialismo británico, porque él, bueno, fue profesor de economía en la corporación de, digamos, en la Compañía General de Indias, que sería como la primer multinacional del mundo, que aparte era privada, pero estaba en asociación con la corona británica y las Fuerzas Armadas británicas, que era esclavista. Y él era profesor de economía ahí, porque había una academia dentro de la Compañía General de Indias Orientales. Bueno, eso es cierto, pero es cierto también que Malthus fue después, en 1819, por ahí después muere. No lo sé. Lo cierto es que Malthus decía esto. Y eso es incorrecto. Miren, ¿por qué es incorrecto? Yo me anoté acá brevemente decir por qué es incorrecto. Como tesis es incorrecta. Y hoy en día no se puede sostener.
O sea, es increíble que se sostenga eso. En primer lugar, porque el proceso de evolución demográfica de la humanidad no es único, sino que hay una multiplicidad de procesos evolutivos o involutivos en lo cuantitativo, ¿no? Demográficos al mismo tiempo. Por ejemplo, Hispanoamérica está aplanada, se encuentra en una meseta demográfica desde hace un montón de tiempo y tal vez empiece a bajar. África y el mundo árabe están en una suerte de explosión demográfica. El África subsahariana y el mundo árabe están en una suerte de explosión demográfica. De hecho, en el caso arábigo, desde los años 70, esto ya lo decía Samuel Huntington en los 70, Europa Occidental, al menos en lo que a la población autóctona concierne, Europa Central y Occidental están en invierno demográfico. Entonces, primer error de Malthus, no hay un proceso único demográfico a nivel mundial, hay varios al mismo tiempo. Segundo error demográfico de Malthus, Malthus comete el mismo error que cometía Comte con el progreso, que pensaba que era una línea recta que ascendía indefinidamente y de manera uniforme en ese ascenso, en ese incremento. Bueno, no es cierto. Lo cierto es que cuando uno observa los procesos, no, porque no hay uno solo, hay varios procesos en simultáneo, los procesos demográficos a lo largo de la historia presentan altibajos, presentan mesetas. De hecho, normalmente coincide el ascenso demográfico cuando hay un pueblo o toda una civilización a veces, que está en auge cultural, político, económico, militar, un amesetamiento y caída después, cuando entran en decadencia. Que tal vez sea lo que les está pasando a los europeos, al menos en lo que a la población autóctona concierne. Entonces, hay altibajos, no es un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Para decirlo en términos de física. Tercer error de Malthus. Hay una cierta, como todo lo biológico, hay una cierta autorregulación programada. Caso muy claro, cuando hay una hambruna, perdón, en el caso en una población, las mujeres de la población, las energías de sus cuerpos se focalizan en los órganos reproductivos o vinculados a esa función. Hay una focalización, por ejemplo, de los nutrientes en la hambruna, los pocos nutrientes que se consumen en esos órganos, e incluso hay una aceleración del ciclo biológico menstrual. ¿Justamente para qué? Para facilitar el embarazo. Con lo cual, o para, digamos, sí, para facilitar el embarazo, digámoslo así. Otro caso, eso se ha visto con varias hambrunas. Otro caso es el del Paraguay, por ejemplo. En el Paraguay, cuando fue la guerra del Paraguay, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, gran parte de la población paraguaya quedó exterminada. Casi todos los hombres habían sido exterminados, al menos hombres mayores de 14 años. Ustedes saben que siempre nacen la misma, no la misma, pero una cantidad ajustada de varones y mujeres, hablando de la autorregulación biológica, ¿no? Siempre la cantidad de varones que nace y la cantidad de mujeres nunca se da una simetría grande que deje gente, digamos, sin encontrar la posibilidad de formar pareja. Muy interesante esto. Cuando eso se desajusta, por ejemplo, como pasó en el Paraguay, con el exterminio de gran parte de su población masculina, justamente en la nueva generación, los registros indican que se disparó el nacimiento de bebés y después volvió a regularse para equipararse y quedar equilibrado, balanceado con el nacimiento de bebas niñas, de niñas. Entonces, esto tampoco Malthus lo considera, que hay una suerte de autorregulación, tal vez genéticamente programada. Está la teoría esta muy interesante, que a quienes somos creyentes tanto nos da satisfacción. Es una teoría biológica del diseño inteligente que hay en la naturaleza, pero en particular como es una teoría de biólogos en los seres vivos. Y finalmente porque si Malthus hubiera tenido razón, hoy, considerando todas las guerras, las epidemias, pandemias, etcétera, que ha habido, considerando todas las muertes que efectivamente se han producido, hoy seríamos 140.000 millones, ¿no? Y somos apenas, pónganse a pensar que somos apenas 9.000 millones según los cálculos más exagerados. O sea que si Malthus hubiera tenido razón, con todo lo que ha pasado en el medio que provocó muerte, hoy seríamos, pero muchísimos más. De hecho, en los años 70, Colin Clark, economista y demógrafo, con todo un equipo en la Universidad de Oxford, y esto lo cuenta en un libro un abogado de aquí de Rosario, el doctor Mariano Morelli, en un libro de fines de los 90, que se llama Aborto, delito o derecho al imperialismo demográfico. Bueno, ahora no lo tengo a mano, a ver si lo tengo aquí.
un libro del año 98. Cuenta Morelli, el doctor Morelli es profesor de la Universidad Nacional de Rosario, en su momento fue profesor en la UCA. El doctor Morelli cuenta, reseña los estudios de este demógrafo y economista Colin Clark en los años 70, principios del 70. Y Colin Clark en esa época decía que con el 50% de la producción agraria, o sea, olvídense de lo pecuario, es decir, la ganadería, de la pesca, etc., el 50% de la producción agraria de aquella época, estamos hablando de tecnología de 50 años atrás y las tierras fértiles aplicadas a producción agraria de 50 años atrás, el 50% de esas tierras fértiles para agro se podía alimentar a 40.000 millones de personas. Con la tecnología de 50 años atrás, solo con lo agrario, solamente con el 50% de las tierras fértiles puestas a producir bien y con una adecuada distribución que se ajusta de aquella época. Entonces, yo me tomé el trabajo de mencionar todo esto porque es inadmisible que se sigan sosteniendo las tesis malthusianas o este neomalthusianismo en nuestra época. Que Malthus se haya equivocado puede ser comprensible y bueno, solamente Dios sabe si lo hizo a propósito, no lo podemos juzgar. Pero es inadmisible que hoy se siga repitiendo esa tesis, con el agravante de que se han agregado otras ideologías que vienen a profundizar el error y a tornarlo más cruento y más cruel en cuanto a sus consecuencias prácticas si estas ideas se aplican. Concretamente el socialdarwinismo de Francis Galton, estamos hablando de autores del siglo XIX, el biologicismo racista de Herbert Spencer, y todo esto llega al Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo a través de IPPF y de su fundadora, Margaret Sanger, que recoge toda esa herencia y todo ese cóctel de malthusianismo, socialdarwinismo de Francis Galton, biologicismo racista de Herbert Spencer, y le agrega el eugenismo, que también era racista y clasista, que Margaret Sanger, en su famosa Liga de la Natalidad, que después va a dar lugar a lo que finalmente va a ser a nivel internacional la IPPF, resumía diciendo más hijos para los más adaptados y menos hijos para los inadaptados. Y menos hijos para los inadaptados. Y que queden claro que para Sanger en realidad, para Sanger, los más adaptados eran los anglosajones. Todos los demás éramos, en mayor o menor medida, inadaptados conforme a su idea racista, pero también clasista. En el caso de estas ideas, a ver, han tenido gravitación. Yo no estoy diciendo que todo el mundo que participe del fondo o de las actividades, eso desde ya que no, de las actividades del fondo o de las conferencias, eso desde ya que no involucra a todos los partícipes en conferencias, actividades, incluso miembros del Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo. Pero sí es cierto que IPPF y que las ideas de Sanger, vehiculizadas a través del IPPF, han tenido fuerte impacto, han tenido fuerte gravitación en ese ámbito, dejando a salvo todas las excepciones que haya que dejar a salvo. Eso queda claro y bueno, quiero dejarlo expresamente ratificado. En el caso de UNESCO, piensen que el primer presidente de UNESCO, el primer director general, perdón, de UNESCO, fue Julian Huxley, un hombre de la clase alta británica, educado en Eton, hermano del famoso Aldous Huxley, que es el autor de Un Mundo Feliz y Retorno a un Mundo Feliz. Y Huxley es el que pone de moda, algunos dicen que es el que lo acuñó, bueno, en realidad no, se acuñó en los años 20, pero es el que pone de moda el término transhumanismo. Y el transhumanismo, idea a la que Julian Huxley adhería, es un exponente temprano del transhumanismo, este primer director general de UNESCO, que deja una impronta, insisto, después hay un montón de excepciones, matices, etcétera, y las dejamos nuevamente a salvo. Pero hay una impronta y una gravitación. Es el primer director general. Transhumanismo que plantea también, dicho muy brevemente, ya seguramente todos están anoticiados, pero el transhumanismo plantea, en definitiva, un supuesto mejoramiento de capacidades humanas, sobre todo capacidades que son físicas, que tienen que ver con la longevidad o la capacidad para procesar información, pero esto no se ve como algo psicológico, sino como algo orgánico, cerebral, neurológico, etc., mediante la implementación de tecnologías. Este mejoramiento o supuesto mejoramiento mediante la incorporación de tecnologías. Y estas tecnologías aplicadas al cuerpo humano serían la ingeniería genética, la incorporación de nanotecnología robótica, es decir, una microtecnología cyborg o cyborg,
y todo lo que tenga que ver con la informática y la interfaz entre el cerebro y la computadora, entre el cerebro, el sistema neurológico y la computadora. Claro, el problema del transhumanismo es que como los primero tienen una idea muy materialista del hombre, por eso siempre este mejoramiento o supuesto mejoramiento se da en el orden del cuerpo, se da en el orden o en la dimensión del cuerpo, desconociéndose las otras dimensiones, pero además tiene que ver con siempre habilidades o capacidades que se aplican a actividades prácticas, que tengan que ver con o que consistan en la manipulación de la materia, el poder o el dinero, en definitiva, ¿no? El comportamiento económico, el comportamiento y las actividades y las innovaciones tecnológicas, y siempre en esa esfera de actividades del hombre y en esas dimensiones o campos de la vida del hombre. Ahí hay un primer problema. El segundo problema es que ellos mismos admiten, o muchos de ellos admiten, que esto no es para todos, que esto es solamente para algunos, que se van a automejorar, porque bueno, son los que lideran el proceso de innovación tecnológica. ¿Y con qué lo lideran? Por eso digo, nuestra época en términos clásicos es profundamente tecnocrática, pero también oligárquica. Con plata, son los que financian los proyectos de investigación, que son caros, que son onerosos. Y en tercer lugar, el tercer punto es que hay una negación de la libertad. Si el hombre es solo cuerpo, si el hombre es solo materia, entonces su libertad como tal en el fondo, y esto ya lo decía Hobbes, no existe, es ilusoria. Y hoy lo dice otro gran transhumanista, celebrity, siempre estrella, invitada a disertar en el Foro Económico Mundial, que es Yuval Harari, el autor israelí, un hombre de unos 46, 47 años, que ha sido consultado por Angela Merkel en Alemania, por Barack Obama, por el actual presidente de los Estados Unidos, por Emmanuel Macron. Es un hombre importante, además de ser un bestseller. Y él lo plantea abiertamente: esto no es para todos, esto es para algunos. La libertad es una ilusión. Y la libertad es una ilusión. Creemos que somos libres, pero, como decía Hobbes, no lo somos. Entonces, si no lo somos, vos podés intervenir en tu cuerpo para mejorarte, y si desarrollaste la capacidad, podés intervenir en el cuerpo del otro, aunque el otro no lo requiera. Porque no tiene ninguna libertad. Él cree que es libre, pero no lo es. Es más, vas a intervenir por ahí para dejarlo en una posición de servidumbre o de esclavitud, pero si vos lo intervenís como si fuera un objeto y de algún modo lográs privarlo de ese deseo de libertad, sobre el cual tampoco decide, en definitiva ya está, se arregló el problema. Porque en el fondo no es libre, no le arrebatás nada que él haya tenido verdaderamente. Solo creía que lo tenía, pero no lo tenía, la libertad como atributo. Pero además bastará con apagar eso para que sencillamente acepte su esclavitud. El hermano de Julian Huxley, a fines de los 60, en la Universidad de la Facultad de Medicina de San Francisco, Aldous Huxley, y perdónenme, decía abiertamente, hablaba de un campo de concentración de la mente, de un campo de concentración de la mente, y de que no va a haber revoluciones porque la gente sencillamente va a aceptar mansamente. Él no hablaba tanto de, digamos, de nanotecnología incorporada, es decir, metida en el cuerpo, ni de ingeniería genética, pero hablaba de adoctrinamiento y hablaba del uso de drogas. La gente sencillamente va a querer ser esclava o a resignarse a hacerlo sin rebelarse al respecto. Fíjense que es una mentalidad terrible para nosotros, pero bueno, tiene una lógica dentro de ese materialismo, porque lo cierto es que en la materia no hay lugar para la libertad. Entonces, que el primer director general de UNESCO haya sido un transhumanista y el que pone de moda el término, como mínimo nos debiera poner en guardia. Acá les cito textualmente. Esto lo decía el hermano Aldous Huxley en la Facultad de Medicina de San Francisco, de la Universidad de California. Y esto fue transmitido por La Voz de América en radio, el mismo discurso. En la próxima generación o la siguiente habrá un método farmacológico que consiga que las personas adoren su condición de siervas y que permita una dictadura sin lágrimas, por así decirlo, que produzca una especie de campo de concentración indoloro para sociedades enteras, de tal modo que las personas habrán sido despojadas de sus libertades y sin embargo estarán contentas de que así sea, porque habrán perdido todo deseo de rebelarse, gracias a la propaganda o al lavado de cerebro, o a un lavado de cerebro profundo conseguido con métodos farmacológicos. ¿Se acuerdan que Brady White mencionó drogas junto a transhumanismo en relación al objetivo 17? Y al parecer esa será la última revolución. Y ya que habíamos hablado, fíjense, otro autor importante que ha tenido altísimo impacto en estos organismos, que es Bertrand Russell, noble británico,
un hombre de la nobleza, si es que se le puede llamar nobleza. Vamos a ver, pero bueno, de lo que se suele llamar como nobleza, al hablar de educación, y más específicamente en el impacto de la ciencia en la sociedad de 1951, en definitiva, decía: la fisiología y la psicología abren un campo a la tecnología científica que aún está por desarrollarse. No acepto la opinión de que ambas estén necesariamente en conflicto, pero aún está en duda qué estructura se va a construir sobre dichos cimientos. Creo que la psicología de masas va a tener una importancia política considerable. Su interés se ha incrementado enormemente gracias al aumento de métodos modernos de propaganda. Entre estos métodos, el de mayor influencia es el que llamamos educación, y lo pone entre comillas. Fíjense qué idea corrompida de la educación, qué idea tergiversada de la educación. Pero él lo toma así: entre estos métodos, el de mayor influencia es el que llamamos educación. Por eso digo, las palabras hay que ver qué significado les estamos atribuyendo. La religión desempeña su papel, aunque cada vez menor. La prensa, el cine y la radio tienen, en cambio, un papel cada vez más prominente. Cabe esperar que con el tiempo cualquiera sea capaz de convencer a otro de lo que sea, con tal de que el paciente atendido sea una persona joven y el Estado le proporcione dinero y bienes materiales. Fíjense, bueno, así si se interpreta, más allá de las buenas intenciones que mucha gente tiene al propugnar esto, la renta básica universal se lo interpreta o se la interpreta como moción desde esta perspectiva, algo que en principio pareciera bueno, o al menos movido por una buena intención, más allá de la opinión que objetivamente nos merezca, por otra parte, podría ser presentado desde esta perspectiva como un instrumento de dominación. Se harán grandes avances en este tema cuando se hagan cargo de él los científicos bajo la dictadura de la ciencia, tecnocracia, no democracia. Los psicólogos sociales del futuro tendrán varias clases de escolares. La segmentación social, ya de entrada. No te quejes, total, en definitiva vos sos programable, sos una cosa o un objeto programable. Los psicólogos sociales del futuro tendrán varias clases de escolares en los cuales ensayar diferentes métodos a través de los cuales conseguir convencer de forma incontestable que la nieve es negra. Fíjense, también se pierde el criterio de verdad, es decir, bueno, en definitiva, se asume que la educación es adoctrinamiento porque se te convence de lo que convenga o de lo que sea, independientemente de si eso es real o no. Nosotros partimos de la base aristotélica contraria. La educación es para la verdad, para el bien y para la belleza. Y la única verdad es la realidad. Al menos eso es lo que pensamos nosotros, ¿no? Pronto se llegará, bueno, sigue, termino la cita, perdónenme, pero termina Russell diciendo esto: dieta, inyecciones y mandatos. Dieta, fíjense, se mete con la comida, ¿no? Inyecciones y mandatos se combinarán desde una edad muy temprana para producir la clase de carácter y la clase de creencias que las autoridades consideren deseable. Y cualquier crítica seria de los poderes existentes se tornará psicológicamente imposible. Incluso si todos son miserables, todos se creerán felices porque el gobierno les dirá que lo son. Bueno, esta cita la hicimos con un amigo, Lucas Carena, en un libro, La Guerra Invisible, que escribimos en 2016. Obviamente en el libro están las citas de las fuentes de donde hemos tomado esas citas. Paso a la OMS entonces. Insisto, siempre con los matices y las excepciones que hay que dejar debidamente a salvo, y que son muchas, pero hay improntas, o hay discursos, y hay una matriz ideológica que por lo menos en esos ambientes tiene un peso importante. Tiene un peso importante. George Brock Chilhom, médico psiquiatra y primer presidente de la Organización Mundial de la Salud, decía literalmente: liberarse de la moral significa ser libre para observar, pensar y comportarse sensatamente. O sea, para comportarme sensatamente, liberarme de la moral. Dice, si la raza, entiendo que se refiere a la raza humana, si la raza ha de ser liberada de su carga incapacitante del bien y el mal, deben ser los psiquiatras quienes tomen la responsabilidad original. Él plantea también un gobierno de psiquiatras. Es un hombre que trabajó con el ejército de los Estados Unidos. En el Congreso, en el primer Congreso, en el año 48, de salud mental, Chisholm arremetió a sí mismo contra la religión. En esa ocasión aprovechó para explayarse sobre el carácter que él decía que tenía la religión, el carácter psicopatológico que a su entender poseía la religión y la necesidad de erradicarla. O sea que aquí, justamente esto de que dijimos al principio, che, qué raro, porque no aparece nada de la religiosidad natural del hombre. Hay un libro muy interesante, yo lo tengo, de un autor sunino, Homo Religiosus, es un profesor de la UBA, un psicólogo, Homo Religiosus. El hombre es un ser naturalmente inclinado a lo religioso, hay una religiosidad natural.
Hay un sentido de trascendencia, eso está al margen, ¿no? Y fíjense que aquí, de acuerdo con este discurso, ¿no? Y estas posiciones, en este caso es el primer presidente de OMS, primer director general, perdón, hay una actitud de decir, che, hay que desplazar esto, ¿no? Más cercano en el tiempo, voy a citar a otro director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en el año 92, es Hiroshi Nakajima, que aplica a la salud una concepción utilitaria. O sea, una suerte de utilitarismo sanitario para definir la salud, nada menos que la OMS. Esto fue en el año 92. Palabras textuales citadas por Juan Claudio Sanauja, que entre otros libros, lamentablemente, este hombre ha hecho investigaciones muy buenas. Hay un sitio de noticias globales que él manejaba en Internet con información muy buena. Lamentablemente murió en 2015. Yo tengo 2 libros de él, El desarrollo sustentable y Poder global y religión universal. Esta cita que voy a hacer ahora es de este último libro. Dice Hiroshi Nakajima, al aplicar la pauta de la relación costo-beneficio a la salud humana, y acá viene la cita textual, las diferencias biológicas y genéticas de las personas pueden limitar su potencial de salud, y la salud es un requisito previo para el pleno disfrute de los demás derechos humanos. La OMS está presionada a ser selectiva. Por ejemplo, en supervivencia infantil, poco sentido tendría para un niño sobrevivir a la poliomielitis tan solo 1 año para morir de paludismo al año siguiente, dice Hiroshi Nakajima, o no tener un crecimiento que le permita llegar a ser un adulto sano y productivo. Bueno, miren, esto creo que ya esta declaración a confesión de parte, relevo de prueba, esta declaración nos libera de toda tarea interpretativa. Este hombre nos está diciendo que no tendría sentido emprender una acción terapéutica, es decir, cuidar y curar a un niño porque él da por sentado que se va a morir en 1 año, o porque no va a llegar a ser un hombre adulto sano y productivo. Bueno, esto por lo menos en lo que a mí concierne se da de patadas con mi concepción de la dignidad humana y del derecho a la salud como derecho humano. Claro, pero esto ha sido recogido, por ejemplo, por el protocolo de eutanasia británico, que se aplicó a niños como Alfie hace unos años atrás y ahora tristemente con Indy Gregory, donde se negó, y acá quiero reconocer al gobierno de Italia, y hay que reconocer a los italianos, porque en definitiva a los italianos en su conjunto, a través del gobierno que han votado, que tanto en el caso del pequeño Alfie, niños que fueron eutanasiados, en contra de la voluntad de sus papás, los jueces intervinientes se negaron a dejar que estos niños sigan el tratamiento médico que los mantenía con vida, no sabemos si se iban a curar o no, pero que los mantenía con vida en Italia. El Estado italiano, el gobierno italiano les ofreció la ciudadanía y ofreció hacerse cargo de todos los gastos de salud pública y de traslado. Y la justicia británica lo denegó y en contra de la voluntad de los papás mató a estos niños. Les dio muerte. Los niños muy pequeños. Es el criterio de utilitarismo sanitario del señor Nakajima que él expresó en el 92 cuando se hizo cargo de la Organización Mundial de la Salud. Insisto, esto por lo menos en lo que a mí concierne, y creo que lo vamos a compartir, se da de patadas, se da de lleno con mi concepción del hombre, del valor y del sentido de la vida, de la dignidad humana que la naturaleza humana trae, el hombre hecho imagen y semejanza de Dios, y de los derechos humanos que brotan de esa naturaleza humana. Miren, y para decirlo todo, y acá ya vamos a la parte de intereses, que bueno, por el horario veo que no voy a llegar, pero vamos a aportar algo que ya no tiene que ver con lo ideológico o los intereses. Miren, la OMS tiene financiamiento diverso, los países van aportando, por eso esto vuelvo a lo procedimental también, che, a ver cómo son esos foros, esos ambientes. Tiene distintas líneas de investigación, por eso digo, hay que matizar, hay que hacer excepciones, pero aquí estamos hablando de opiniones que son, como mínimo, que tienen mucha gravitación, que hacen a un marco ideológico que seguramente no todos comparten, pero muchos sí, ¿no? Hasta abril de 2020 era el gobierno de los Estados Unidos el principal aportante de la OMS, ¿no? Pero estaba seguido por una fundación, por una ONG privada como tal, la Fundación Bill y Melinda Gates. Bill Gates, en la conferencia TED del año 2010, habló abiertamente
Y no es la única declaración que la he hecho. Yo dije, lo califiqué de neomalthusiano y de un hombre que brega por el control y la reducción demográfica. Habló abiertamente de reducir la población mundial, de reducir la población mundial, e incluso de hacerlo, y acá lo cito a Sanaúja, en una noticia de Noticias Globales. En la noticia, quiero dar la fuente, en la noticia, digamos, perdón, Sanaúja Juan Claudio, noticia publicada el 22 de septiembre del 2013 en el sitio web de Noticias Globales, artículo 1203, 1203, y aquí Juan Claudio Sanaúja nos dice, y voy a citar textual: en marzo de 2010, en la conferencia TED 2010, Bill Gates declaró que estaba promoviendo la investigación para utilizar vacunas para reducir la población. Esto ya existe desde los años 70 del doctor Dharma, ahora lo vamos a ver, como proyecto científico, ¿no? Digamos, de una vacuna de anticoncepción sería. Entre sus socios, un inóculo de anticoncepción. Entre sus socios en este programa está la International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations, IFPMA por sus siglas en inglés, Fundación Rockefeller, UNICEF, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. La presencia de UNICEF, socia de Gates en el Fondo Global de Vacunas para Niños, enmarcado en Gavi, Global Alliance for Vaccines and Immunization, otro emprendimiento de Gates, hace pensar que se proponen esterilizar niños. Esto lo dice Sanaúja en esa noticia, en ese artículo que les mencioné. La vacunación universal contra la polio, tuberculosis, la malaria, etcétera, es muy laudable, pero enmascara, dice Sanaúja, otros propósitos. ¿Correcto? La referencia digamos, a la reducción poblacional en esa conferencia TEX también la trae Cristina Martín Jiménez en este libro. Voy a mencionar, que voy a explicar acá, su libro de 2020, autora española. Entonces, miren, hay mucho material y aparte están los videos, muchos de los cuales han sido baneados, pero el trozo de video en YouTube por ahí con algún esfuerzo, bueno, ni hablar en BitChute o en alguna de esas otras plataformas alternativas de video lo pueden encontrar. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que hay un marco ideológico en el que se conjugan malthusianismo, neomalthusianismo, socialdarwinismo, transhumanismo, eugenismo, etcétera, que dan un marco ideológico que permiten explicar la forma mentis y el universo mental de cómo piensa cierta gente, que no son todos, lo repito una vez más, no son todos, pero que evidentemente tienen un rol preponderante o un rol que de pronto es de peso, que tienen una gravitación. Por eso quise detenerme en hacer las citas textuales, porque si no incluso para muchos puede hasta resultar inverosímil. Y debo confesarles que yo también soy muy desconfiado y no me gusta tampoco que me hagan que se formule de pronto una apreciación de estas características que tiene tanta, o que tiene, por lo menos para mí, tamaña gravedad, sin, digamos, los elementos o las fuentes correspondientes que de algún modo lo acrediten o lo certifiquen, ¿no? Bueno, podría seguir mucho más. Me voy a detener acá porque veo que ya son las 9 y no quiero abusar de su tiempo. Lo que sí quiero mencionar es porque quedan los intereses. Yo tenía mucho más para exponer. Tengo un apunte que lo pongo a disposición del Colegio de Abogados y de todos los que estén interesados. Tengo varios artículos que se pueden descargar en forma gratuita en mi sitio web. Algunos tratan sobre estos temas, otros no. Bueno, es pablodavoli.com.ar, pablodavoli.com.ar. En el programa La Brújula que hago con mi amigo Lucas Carena, hay un canal de YouTube, La Brújula. Si lo buscan, Davoli y Carena, va a aparecer. Hay algunos programas dedicados a esta temática. Yo creo que el principal problema en el fondo, ¿saben cuál es? Me parece a mí, más allá de lo ideológico, si vamos a los intereses que hay detrás, es que estamos en un mundo sumamente injusto y que para pasar a ser justo hay que hacer modificaciones que muchos resisten, que muchos están interesados en que no se hagan, y modificaciones que son sistémicas, que son de fondo. Datos al respecto hay muchísimos. Por ejemplo, y prometo ser breve en esto, voy a citar muy pocos datos, ¿no? Pero en 2015, por ejemplo, ya sabíamos que el 1% de la humanidad había logrado acumular más riqueza que el 99% restante. Eso ya lo pongo en un viejo artículo mío que se llama La solidaridad como principio jurídico e imperativo político. Y que fue en realidad un estudio que presenté en la UCA en Buenos Aires en un congreso que se hizo. Hay un estudio de la Universidad de Zúrich
que fue publicado por la Universidad de Sonoma State de California como proyecto censurado, ese es el nombre que le dieron, pero el estudio es de la Universidad de Zurich, es un estudio que se publicó por primera vez el 26 de octubre de 2011 en la revista científica plusone.org. El título en castellano es La red de control corporativo global. Los autores del estudio son Estefanía Vitali, James Gladfelder y Stefano Battiston. Y básicamente este estudio lo que hizo fue tomar los datos de 43.060 corporaciones transnacionales, ¿correcto? Y ponerlos en un procesador de información. Y así descubrieron, y acá estoy siendo prácticamente textual, una suerte de mega entidad de 147, solo 147 grandes corporaciones transnacionales, principalmente financieras y minero-extractivas, que a través de sus juntas directivas y de sus respectivos paquetes accionarios estaban íntimamente vinculadas entre sí. Por eso estos autores que se sorprenden del resultado son matemáticos, son ingenieros en informática, no son politólogos. Hablaban de mega entidad, ¿no? Esto se reproduce en la Universidad Sonoma State de California. Hay un libro de 2008, La Nación en su momento le dio alguna publicidad de este libro, de David Rothkopf, Superclass, la élite de poder mundial y el mundo que está creando. Hay un nuevo, ha salido David Rothkopf, fue secretario de comercio de Bill Clinton, su nombre que es un insider, y él ya en el año 2008 hablaba de una superélite o superclase que abarcaba solo al 0,0001%, es decir, al 0,0001% de la población del mundo, que comprendería unas 6.000, 7.000 personas, no más que eso, aunque otros calculan que se trata de 6.660, ese triple 6 que es significativo, que en definitiva son los dueños de las principales riquezas del mundo, ¿no? Entre este grupo habría que buscar a los dueños de las 147 corporaciones que citaba el estudio de Zurich, y no lo dije antes. El estudio de Zurich decía que estas 147 corporaciones, íntimamente o estrechamente vinculadas entre sí, están como en tándem, son dueñas del 40% de la riqueza mundial, pero aparte tiene un impacto decisivo en los procesos macroeconómicos de todo el mundo. Igual para mí, honestamente, para mí el dato más claro de esta mega concentración tan injusta, ¿no? Tan injusta y que genera tantas asimetrías y tantas injusticias sociales, es el estudio del 2015 de François Morin. Yo tengo un artículo escrito sobre el tema, me explayo, se llama La Hidra Mundial, está en esa página web. François Morin, ex miembro de la mesa directiva, de la junta directiva de lo que sería el Banco Central de Francia, profesor de economía en la Universidad de Toulouse en Francia. François Morin habla de la Hidra Mundial, es un conglomerado de 28 bancos, de 28 grandes corporaciones bancarias, también a través de sus juntas directivas y de sus paquetes accionarios están íntimamente vinculados entre sí, por eso también pueden actuar en alianza estratégica, en tándem, y lo que dice es que, y acá cito, controlan el mercado cambiario, manejan las tasas de interés a nivel global, crean los productos financieros tóxicos, por los cuales terminan pagando los estados, es decir, los ciudadanos, influyen en el diseño y la ejecución de las políticas económicas a nivel mundial, o casi, y modelan y esto lo dice así, modelan a las democracias según su antojo. Sus activos ascienden a un total, esto en 2015, de 50.341 billones de dólares, monto equivalente a la suma de la deuda pública de 200 países, la mayoría de ellos excesivamente endeudados. O sea, si sumamos la deuda pública interna y externa de 200 países, la mayor parte de ellos hiperendeudados, bueno, eso nos da los activos que pertenecen o que poseen en propiedad estos 28 bancos. Y concentran el 90% de los activos financieros del mundo. El 90% de los activos financieros del mundo. Miren, 5 de estos bancos controlan el 51% del mercado cambiario mundial. Y acá yo cito otra autora, Lisa Karpova, que dice que hay un núcleo dentro de estos 28, constituido por 7 megabancos, cuya sede principal es Wall Street. Obviamente que están los detalles, no me detengo por razones de tiempo. Estos 7 megabancos ejercen control sobre las principales empresas transnacionales de envergadura global, es decir, son accionistas controlantes en el grueso de las grandes multinacionales de la economía real, son las
cuando uno va al Forbes, al listado de Forbes 500, del Fortune, perdón, del Fortune, ahí las ve, y Karpova dice que estos 7 que controlan gran parte de las grandes multinacionales de la economía real, y son las 7 controlantes del grupo de 28 grandes bancos, con todo ese poderío financiero y económico, dentro de estos 7 encontramos a 4 grandes grupos de Big Four, que son fondos de inversión. BlackRock, para nosotros muy conocidos, State Street Corporation, FMR, que es Fidelity, y Vanguard Group. En un estudio en este libro, que yo mostré antes, de Cristina Martín Jiménez, se muestra cómo también estos 4 fondos de inversión son, si bien con porciones pequeñas, logran ser principales accionistas, porque son paquetes accionarios sumamente atomizados, y eso les da una situación de gravitación, aunque sean porcentajes pequeños, en términos relativos dejan de serlo. Por esta razón, son los que figuran como principales accionistas en prácticamente todos los grandes laboratorios del mundo. Y ahí volvemos a la cuestión de la salud. Por eso digo, en esto hay que tener mucho, mucho cuidado y saber escudriñar bien qué hay detrás de las apariencias y de las formalidades jurídicas. Y qué hay detrás de las buenas intenciones que para mucha gente pueden ser muy genuinas. Y esto lo quiero rescatar por respeto a esa gente y por aprecio a lo que esa gente, digamos, pretende hacer. Si volvemos a los 17 objetivos, tal vez el desafío sea complementarlos de acuerdo con una mirada más integral del hombre, que abarque lo espiritual, que abarque también lo social del hombre, empezando por la familia, que abarque también el rol de las sociedades menores y entidades intermedias, y evitar que estos objetivos, en la vaporosidad con la que están o con esa extrema amplitud con la que están, con la que han sido formulados, se presten de pronto a ser reinterpretados o especificados en su contenido a la luz o bajo el influjo de intereses o ideologías que, bueno, que creo que merecen nuestra, a la luz de, digamos, de la concepción de la dignidad humana, nuestra condena o nuestro repudio. Como mínimo, para decirlo, digamos, suavemente, nuestra crítica. Nuestra crítica. Así que, bueno, termino con esto. Agradezco al Colegio de Abogados de Catamarca por la invitación, una provincia que todavía me debo conocer, me debo a mí mismo conocer, que me gustaría conocer. He visto en Google, una vez me puse a googlear imágenes muy bonitas de Catamarca, y he hablado con gente de Catamarca, es una provincia que quiero visitar. Agradezco a los colegas que me escucharon, o que van a escuchar este video, y bueno, espero haber prestado un servicio que revista alguna utilidad para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todos. Doctor. ¿Cómo andás, Rafael? Bueno, muchas Sí, gracias. Muy muchísimas agradecido. gracias. Muchísimas gracias, Eva, a vos. La verdad que el tema súper interesante y bueno, de mucha información global, y creo que bueno, muchos pensamos o lo sentimos desde ese lugar. Algunos no, seguramente, pero bueno, te agradecemos mucho esta participación, quedamos en contacto y quedan las puertas abiertas de nuestro colegio para ustedes cuando quieran venir acá, o ya concertaremos algo por el estilo. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. No, Rafael, muchas gracias a ustedes, y desde ya yo a disposición para cualquier inquietud, consulta. También, bueno, algún colega que quiera hacer una observación crítica, desde ya que va a ser siempre bienvenida, siempre bien escuchada y bien acogida. Así que bueno, muchas gracias y bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien, muy buenas noches para todos y bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Chau, chau, hasta luego. A suerte.